Mi nombre es Felo, soy miembro también de CHIP, Carabanchel Historia y Patrimonio, algunos yo le llaman CHIP, no sé por qué. Y pues nada, simplemente hago la presentación. En ese sentido, pasamos por favor. ¿Qué es Carabanchel Historia y Patrimonio? En primer lugar, creo que es quizás lo más importante. Pues nosotros no queremos explicar ahora un rollo de qué es Carabanchel Historia y Patrimonio. Tampoco se trata ahora de hacer como cuando uno está haciendo una disertación en la universidad y se saca 5 o 6 definiciones de lo que es patrimonio. Nosotros entendemos patrimonio de la siguiente manera. Dale, por favor. Patrimonio para nosotros es el patrimonio antiguo, indudablemente es el patrimonio arqueológico que tenemos en Carabanchel. Dale, por favor. Patrimonio es también el patrimonio social y el patrimonio urbano sencillo, como es esta tapa de alcantarilla de Carabanchel Bajo. Patrimonio también es el cementerio de San Isidro, pero patrimonio también es la nueva biblioteca Luis Rosales, porque al fin y al cabo nuestro patrimonio no acabó hace un siglo. Nadie nos va a poner una fecha y decir que en 1953 acabó el patrimonio. El patrimonio se sigue construyendo y también lo seguimos cuidando. Patrimonio también son nuestras calles, porque son nuestras. El problema es cuando te encuentras un patrimonio donde al final hasta el peatón tiene que ir por el medio de la calle para poder caminar porque no tiene acera suficiente, ¿no? Eso también es patrimonio. Y patrimonio es la naturaleza que tenemos en el barrio, en el distrito en general, ¿no? Patrimonio es defender los árboles, defender los parques, los espacios libres, en definitiva. Todo eso es patrimonio que Carabanchel Historia y Patrimonio quiere defender. Hay muchas áreas, van a seguir entrando áreas nuevas, también hay un patrimonio social muy importante, un patrimonio cultural también muy importante, pero bueno, es un proyecto que va empezando poco a poco. Es un proyecto que después se va a ir llenando de acciones. Y eso es interesante. Y ahí es donde entran ustedes. Les hemos entregado un material, una pequeña ficha, una primera ficha didáctica que hemos hecho sobre la ermita, que es uno de los temas que trataremos hoy. Perdón el tamaño, nos hemos equivocado, ha salido a la mitad de lo que tenía que haber salido. Y también le hemos entregado una ficha donde sí está el texto fundacional del blog, explicando lo que es Carabanchel Historia y Patrimonio. Y si están interesados en recibir información o están interesados en participar, pues ahí lo tienen, nos dejan sus datos. Aquí tenemos un estuche con bolígrafos, lo pasaremos para que cada uno vaya sirviéndose y vaya apuntándolo. Solo para recibir información o porque tenga inquietudes, porque le guste escribir, porque le guste investigar, le guste ir a una manifestación para reclamar una determinada cuestión, ¿no? Nos interesa que cuanto más personas apoyen este proyecto, más fácil va a ser que podamos hacer todos esos patrimonios. Sigue, por favor. Hay una cuestión muy curiosa. Hay una vecina que está por aquí que el otro día preguntó: ¿y por qué están haciendo esto? Fue así. A mí me sorprendió la pregunta. Siempre te pueden preguntar otra cosa, pero no eso, ¿no? Y la verdad es que podía inventar un rollo, pero yo creo que lo podemos ver en base a 3 imágenes. Esta primera imagen es el patrimonio que no se cuida. Es de una pared de la ermita. Ustedes están acostumbrados a ver la imagen en grande. Pero aquí está la famosa piedra, bueno, no lo voy a señalar por si acaso vaya a llevar alguno, la famosa piedra fundacional de Carabanchel Historia y Patrimonio, que fue cuando fuimos allí y vimos como la piedra, al tocarla, se nos caía y se nos quedaba en la mano. La volvimos a colocar corriendo en el agujero, pero lo cierto es que es bastante preocupante. Por mi profesión, a mí que se me caiga una piedra de un muro, me preocupa, ya estaría montando andamio. Pero en fin, lo dejamos ahí. Dale, por favor. Dale. Después está las reclamaciones de patrimonio. Es decir, este distrito tiene 250.000 habitantes, tiene más de 10 asociaciones, tiene más de 5 centros culturales, tiene muchísima capacidad y tejido asociativo. Y sin embargo, todas las acciones que se van desarrollando no se tocan, no se relacionan, no llegan a influir al resto del distrito. De tal manera que una vez que explota aquí, lo que se haya podido intentar aquí, se lo han comido la asociación esta. Lo que se haya hecho aquí en la finca Vista Alegre quizás ha sido el proyecto que ha abarcado un mayor número de plataformas, en una plataforma, que era la plataforma en defensa del uso público de la finca Vista Alegre. Pero quizás ha sido el proyecto más importante. Los demás siempre se han ido quedando a nivel ya ni siquiera local, podríamos decir barrial. Y eso es una de las cuestiones que Carabanchel Historia y Patrimonio quiere intentar evitar. Dale, por favor. Y por último es esto, el patrimonio que no se ve. Es decir, yo no sé si ustedes han vivido esta sensación, pero el que vaya por arriba por Carabanchel Alto,
está lleno de muros de 4 o 5 metros, que esconden un patrimonio increíble. Es verdad que este edificio no tiene la historia que tiene el resto del Palacio de Godoy que está detrás. Pero sin embargo, cuando yo camino al lado de este muro no lo siento, no lo percibo. Qué pena no tener una simple valla, aunque fuera pagada por el ayuntamiento para poderlo disfrutar. Y después preguntarnos qué hay ahí. Y después decir, oye, ¿por qué no lo visitamos? Oye, ¿por qué no vemos? Pues eso es por qué. La pregunta no es por qué estamos haciendo esto ahora, sino por qué no se ha hecho antes un tipo de proyecto de esto. Y yo ya he acabado, afortunadamente. Vamos a dejar paso a los verdaderamente importantes, que son los que van a exponer una serie de temas y que espero que les gusten. Vamos a estar 1 horita y algo, insisto. Yo ahora voy a dejar que este estuche, como ya se lo van pasando entre ustedes, y aquel que quiera dejar sus datos, pues oye, que lo apunte. Si le vuelve a llegar el estuche, vuelvan a pasarlo otra vez, no se preocupen. Y si al final del acto no quieren entregarlo, sí, dime. Nada, bueno, yo soy Miguel Ángel, soy el director de la Escuela de Adultos. Quería daros la bienvenida a todos y a vosotros especialmente que habéis preparado el acto. Y una mínima información, ya que estáis dentro de la finca Vista Alegre, contaros que, como veis, las actuaciones que está llevando a cabo Patrimonio, esas son las caballerizas que están prácticamente finalizadas. El Palacio del Marqués, que está al fondo, continúa todavía la rehabilitación. Esto que nos han levantado en esta semana, se acaban de llevar los cascotes y van a llegar los jardines, está debajo de la ventana. Pero ni el Palacio Real ni este Palacio Bellavista entran todavía dentro de la rehabilitación, porque no dependen de Patrimonio, sino de la Consejería de Educación, de Infraestructuras. Entonces, pues ahí está. ¿Vale? La galería sí, la galería la va a rehabilitar Patrimonio y ya se van acercando. Estaba previsto, según me comentaron los arquitectos, que para abril se abrieran los jardines, esta parte, desde el Palacio del Marqués hasta aquí, pero no lo sé, porque parece que van todavía un poquito de espacio. En el INRI es el Palacio del Marqués de Salamanca, y lo están rehabilitando para poder visitarlo. No se sabe el uso que van a tener los edificios, no se sabe todavía. Bueno, pues está claro que ya tenemos el próximo acto de agradecimiento de patrimonio. Si Miguel Ángel se lo digna presentarse por aquí y podemos sacar imágenes bastante intensas de lo que se está haciendo aquí, afortunadamente. Pero queda mucho por aprovechar. Y hay que seguir presionando. Ya saben que estamos en elecciones. Todo se promete, todo se nos ofrece ahora mismo. Algunos de los proyectos que van a ver aquí parece que ya vuelve a reflotar también. Pero vamos a esperar 3 meses más también, ¿no? En ese sentido. Y dicho esto, doy paso al primer proyecto. Un aplauso, ¿no? Vale. Con ustedes, Miguel Ángel. Nos ayuda siempre. Nuestro director que nos apoya en todo lo que haga. Así que... Buenas tardes, yo soy Miguel García Andújar, soy arquitecto y bueno, para contaros un poco, yo he terminado la carrera hace poco y soy de aquí de Carabanchel y mi proyecto fin de carrera fue sobre la rehabilitación de la finca Vista Alegre para hacerlo como un gran parque público. Y entonces desde bueno, esta especie de asociación o plataforma, pues dijimos a ver quién podía explicar un poco lo que iba a ser una de las primeras acciones, que era el proyecto de Carabanchel Zona Cero. Es un proyecto que surge un poco de la situación de emergencia en la que está toda esa zona, sobre todo amenazada el estado productivo de la ermita, pero también cómo está cuidado todo el entorno y qué ocurre o qué va a pasar con la parcela de la cárcel de Carabanchel. Entonces, pues al final esto es una especie de presentación preparada para explicarlo a vosotros. Si veis que hay alguna falla o si sabéis de algo más, seguramente sabréis de alguno de los temas más que yo, porque es una especie de lugar mega complejo que aúna pues prácticamente todas las capas de historia que hay en el barrio e incluso en Madrid o no sé. Partimos de unos restos romanos que, bueno, este es el plano, que si pasamos al siguiente. Este es el plano como de situación de lo que entenderíamos como Carabanchel Zona Cero, en el que vemos unos puntos de color
rojo, bueno, violeta, que indican los restos romanos que como que señaló en un mapa José María Florit a principios del siglo XX, y en verde vemos patrimonio que ya ha desaparecido y que no está, pero que sí que está de alguna manera su huella, y sobre todo está todo el registro histórico y la carga histórica que tienen con otras partes del distrito, que por un lado tenemos lo que conocemos como la cárcel de Carabanchel, y por otro lado tenemos la finca de Miranda, que también es conocida como de Montijo, de la que solo queda la fuente que está en el parque, y donde se encontró el famoso mosaico que se puede observar o que se puede visitar en el Museo Municipal de Madrid. Entonces empezamos por los restos romanos. Realmente, si se hace como un recorrido histórico por cómo se conocía Carabanchel a lo mejor en el siglo XV-XVI, realmente no se conoce o no hay un registro continuo de Carabanchel hasta el punto romano. No se sabe si fue siempre una población que estuvo ocupada o no, se puede intuir. En el siglo XII aparece en este lugar la ermita, y de alguna manera nos viene a decir que si existen unos restos romanos, si existe una ermita en el siglo XII, pues hay una discontinuidad ahí de falta de restos, pero que de alguna manera el asentamiento humano se mantuvo. Es muy relevante este lugar, ya no tanto por la característica que tiene, también por su referencia con la historia de Carabanchel. Al final este lugar es el origen de Carabanchel en un punto común, que luego en el siglo XV se pasa a bifurcar o a separar en dos núcleos separados, uno que sería Carabanchel de arriba y otro que sería Carabanchel de abajo. Pero ¿te puedes señalar las calles y esas partes? sí. Bueno, esto es una referencia que hizo a principios del siglo XX, entonces aquí en realidad no es un plano como a escala, o sea, está como más o menos de referencia. Esto sería la finca de Montijo. Este triángulo más o menos vendría a ser lo que luego vino a ser ocupado por la cárcel de Carabanchel. Esta sería la línea de lo que era antes el ferrocarril, que ahora es por donde pasa el metro. Aquí estaría la ermita, este sería el cementerio, y esta línea es como el límite que él pone de todo el estudio que hizo. Esto sería la calle de Monseñor Oscar Romero, aquí estaría Carabanchel Bajo, y pues aquí estaría la Luche y la calle de Ocaña por ahí. Entonces, en realidad todo este entorno, como se ve en la imagen anterior del plano, los restos romanos pues abarcan un área muy grande, que llegarían pues desde la avenida de los Poblados, casi en la plaza del Parterre, hasta la glorieta de arriba de Ocaña. Fueron los lugares donde se han encontrado restos romanos a principios del siglo XX, lo que nos indica que no es solo la zona amenazada de la carretera esta que se intentó construir y que al final está ahí como una solera y tal, sino que es un área mucho mayor. Este es el mosaico romano, que bueno, es uno de los restos romanos que mejor se conservan de Madrid. Y ya pasaría a hablar un poco no tanto de la ermita, porque luego Antonio nos va a hablar largo sobre ella, pero sí quería reflejar aquí como esa continuidad espacial de alguna manera en el habitar del territorio. Vale, aquí como de repente pasamos al siglo XVIII y sobre todo el XIX, que es la etapa en la que Carabanchel es un lugar de referencia ocupado por fincas de recreo de la burguesía y la aristocracia. El ejemplo más paradigmático es la finca Vistalegre, el más importante por ser el mayor de ellos, que es esta parcela de aquí. Ahora mismo nosotros estamos ubicados justo en esta esquina, que sería el Palacio de Bellavista. Este es el Palacio de María Cristina y este es el Palacio de Marqués de Salamanca. Carabanchel, en aquel momento, pues por
cuestiones, sobre todo un conjunto de cuestiones tanto políticas como culturales del momento. Ve florecer este conjunto de parcelas de fincas de recreo que no tiene ningún tipo de referente en otras zonas de Madrid. Sí que por el tipo de fincas en Alameda 2.1 o también en San Martín de la Rosa aparecieron fincas similares, pero no con la extensión y con la importancia que las tuvieron en Carabanchel. Dentro de todas ellas es destacable también la finca de Miranda, que como vamos a ver ahora tuvo un origen mucho anterior. Es una finca que se funda en el siglo XV y que es, pues, prácticamente es una finca medieval y que está ligada a la ermita y a esa supuesta población que hubo en toda esta zona que entendemos como Carabanchel Zona Cero. Entonces, esto es una etapa de la historia que muchos de ustedes conocerán y que realmente es muy relevante en cómo se ha configurado el barrio y cómo está configurado hoy en día. Todas estas parcelas no tuvieron una planificación previa, sino que se vinieron a construir un poco por cómo, pues según sus propietarios, querían darle amplitud a sus jardines, cada uno de ellos, y casi por agregación de ellas. Y destacan claramente, pues, los dos núcleos urbanos, que este de aquí sería Carabanchel Alto y este de aquí Carabanchel Bajo, y se organizan estos núcleos muy ligados a su vinculación con Madrid. Al final, bueno, esto es una referencia un poco casi geográfica, pero si se fijan, Carabanchel de abajo, si subimos desde el puente de Toledo hacia Carabanchel de abajo justo se ubica cuando deja de haber pendiente hacia arriba. O sea, cuando llegamos, comienza la verja de la finca Vista Alegre, justo cuando dejamos de subir, y ahí nos encontramos con Carabanchel de abajo. Y luego Carabanchel Alto está justo en el límite alto de la colina, que luego baja hacia detrás y que es donde se ha construido ahora el Pau de Carabanchel, pero que antiguamente pues, no tenía población. Entonces toda esta topografía en realidad está como mirando a Madrid, y seguramente esa fue una de las situaciones o ideas que trajeron que mucha de esta aristocracia viniese aquí, porque era un lugar desde donde tú veías la corte, pero en realidad estabas como en un jardín o en un lugar de recreo. Fue muy, como el contexto histórico, fue muy relevante el desarrollo de las guerras carlistas en el siglo XIX en España, porque hicieron que no fuese sencillo viajar lejos de Madrid. Entonces, por esta razón, la burguesía y la aristocracia buscaron un lugar próximo a Madrid para desarrollar todas estas fincas de recreo. Entonces, vamos a entrar un pelín en la historia de la Quinta de Miranda. Bueno, esto es un plano del 1900, el plano de Facundo Cañada, que, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, lo que se empieza a ver son ya transformaciones de algunas de las fincas. Por ejemplo, aquí se construye lo que es la colonia de la prensa, y ya empiezan como a surgir todas esas pérdidas de patrimonio que podríamos haber tenido en el barrio y que realmente no llegamos a tener hasta hoy en día. Entonces, esta sería la finca de Miranda, que es una finca que tiene su origen en el siglo XV, que tiene su origen y que me queda un poco Los claro. Zapatas, ¿no? Sí, los Zapatas, justo. Los Cárdenas y Zapata, perdón. Y vas a ver. Es que esta me la sé un poco, pero pasa adelante. Aquí. Bueno, es que tampoco se ve muy bien. Hay una construcción como del palacio principal, que en realidad todas estas fincas no eran concebidas como palacios sino más bien como casas de recreo y casas de campo. Hay una construcción principal
que veremos ahora luego lanzado. Y luego pasa a la siguiente también. Y que este es el palacio a mediados del siglo XIX, que luego, como según veremos también en la siguiente, pues de alguna manera esa desamortización o esa pérdida de patrimonio en el siglo XX pues nos llevó a esta situación en la que esta finca en el 1929 pasó a propiedad de las Hermanas Redentoras, y estas a su vez hicieron una especie de operación urbanística en la que vendieron la parcela y se construyó todo este desarrollo urbano, que es el que está enfrente del Parque Eugenio Montijo, y el palacio quedó ahí un poco como un, pues, no sé, un testigo un poco, pues, una lástima realmente, ¿no?, de esta situación. Otro de los elementos dentro de Carabanchel Zona Cero es el sanatorio del Doctor Esquerdo. Como decía antes, en todo el entorno de Carabanchel Zona Cero se pueden ir viendo todas las situaciones del desarrollo de la historia de Carabanchel. Entonces, a finales, hacia 1870, 1880, algunas de las fincas de recreo empiezan a perder su uso como finca de recreo y pasan a ser usadas para la beneficencia. Entonces muchas de ellas pues, se convierten en asilos o en orfanatos, o como veremos, bueno, esto no fue una finca, pero toda esta serie de usos como asistenciales empezaron a darse cabida en todas las fincas de recreo que habían sido antes, pues justo unos años antes. Entonces, dentro de todos esos elementos, que por ejemplo la finca Vista Alegre también es un ejemplo de eso, de cómo se transforma una finca que fue un jardín y que fue un lugar de recreo para los reyes y para el marqués de Salamanca, pues aparecen estos usos que realmente no tienen mucho que ver, y es una etapa que también se conoce como el pequeño Vaticano, porque muchas de esas fincas pues pasaron directamente a manos de la iglesia. Entonces, esto no fue una finca, pero sí se construyó en el entorno en el que nos estamos refiriendo ahora, que es el sanatorio del Doctor Esquerdo. Y bueno, esta es una imagen como promocional de esa época. El Doctor Esquerdo se hizo famoso sobre todo por tratar de alguna manera a los enfermos como, bueno, ahora podríamos entender como personas, pero en ese momento pues no había una idea del tratamiento de las enfermedades mentales como en este momento implantó este doctor. Entonces es un lugar como de referencia no solo en el barrio, sino pues en la historia de la medicina y la psiquiatría en Madrid. Bueno, esta es una imagen del patio interior. Y ya pasamos a hablar, o dentro de todo este conjunto que asimila un montón de capas, pues una de las capas más importantes y pues la última prácticamente pues es la cárcel de Carabanchel, que aquí tenemos también a Jesús, que tiene una asociación que se llama SOS Carabanchel y que seguramente en algún momento también tendrá que tomar la palabra dentro de los ciclos de divulgación sobre estas acciones que se quieren desarrollar en este entorno, pero que pues realmente pues es una situación singular que se construyese aquí la cárcel. Este terreno pertenecía a la finca de Miranda, que hemos hablado antes. Se le llamaba a todo este triángulo, se le llamaba el pedazo grande. La finca de Miranda estaba justo como por aquí, que luego cuando en la superposición de todos los planos se ve que es como una parte que estaba fuera, pero que también pertenecía a... Bueno, esto pertenecía a los duques de Alba. Entonces, cuando acaba la guerra, Franco
quiere construir una cárcel en Madrid y en un primer momento se piensa en que fuese construida o rehabilitada la cárcel modelo que estaba en Moncloa, pero por una, bueno, yo me lo contó Jesús, por una situación un poco al final de politiqueo, de intentar ahorrarse la inversión en la modelo, pues el duque de Alba le dijo: mira, yo tengo aquí unos terrenos, te los dejo más baratos, la construís aquí y todos contentos. Al final las periferias, hay una situación como de conflicto entre periferias, porque Carabanchel en estos años pasa de ser una periferia que estaba siendo una periferia que podemos entender como recreativa para la burguesía y para la aristocracia, de repente pasa a ser una periferia de Madrid en el sentido estricto funcional y sobre todo a partir de la guerra civil y a partir de la etapa del franquismo y del desarrollismo del Gran Madrid, pues la transformación de Carabanchel de lo que fue a lo que conocemos hoy en día es tremenda. Entonces, la cárcel de Carabanchel, que se construye en el año 40, que está construida por los propios presos republicanos, muchos de ellos que estaban confinados o estaban detenidos en lo que conocemos como el Santa Rita, y que podía haber sido, yo no quiero entrar tanto en el desarrollo pues a lo mejor de la historia o de la demolición, que a lo mejor pues cuando Jesús nos cuente, también hay gente que ha vivido esa etapa y la ha visto desde el activismo, y la reflexión de este lugar como pudo haber sido un lugar de uso cultural o que hubiese dado otro uso al barrio. O sea, y por eso esta imagen es muy representativa de cómo una actividad lúdica, que en este caso es una corrida de toros, en el año 93, está ocurriendo dentro de las salas de lo que es la planta de la cárcel. Esta es un poco la imagen de los años 90 también del paisaje, que pues ahora mismo todo esto es un vacío y eso está rehabilitado. Pero es un poco el ideario también de lo que pretende ser también Carabanchel Zona Cero, que no es un proyecto que se quiera olvidar de todo eso, sino que en realidad bebe de toda esta historia, de los restos que hay aquí debajo, de la historia también de la vida pecuaria y también de la ermita. Esto es lo que tenemos ahora, que es como el gran vacío que dejó la demolición de este edificio. Quedó lo que se utiliza hoy en día como el centro de internamiento de extranjeros, y la gran pregunta es qué queremos para este lugar. Ahí pues hay algunas respuestas. Realmente desde las asociaciones de vecinos hay propuestas y sobre todo sí que es un lugar de oportunidad que no tiene que olvidar lo que hay ahí, ¿no? Entonces, esta es la imagen, la ficha urbanística del desarrollo supuesto que se va a realizar ahí, con alguna serie de anotaciones sobre los usos y algunas referencias sobre una posible dotación sanitaria. ¿De qué es el terreno ahora mismo? Interior, y hay un trozo que es de una promotora inmobiliaria, que es el pegado hacia la ermita. Es de no perder. ¿Bien? Pues ya para acabar, ¿El ayuntamiento tiene algo que ver con el terreno y con la el economía? ayuntamiento yo creo que tiene que hacer el plan especial de desarrollo de esa zona, de qué es lo que se va a hacer ahí, aunque no sean sus terrenos. Ya para terminar, al final quería acabar como con la imagen de todas esas capas de información que se han apuntado un poco. Y entonces este es un plano de Carabanchel un poco cortado, en realidad no se percibe muy bien, aquí está,
el núcleo de Carabanchel alto y aquí está el núcleo de Carabanchel bajo, pero están representadas todas las etapas históricas, aunque hayan desaparecido. Entonces estas manchas verdes, como las grandes fincas de recreo que hubo, esta es la finca Miranda, esta es la finca Buenos Aires y justo este borde es el de la finca Vista Alegre. En negro están los edificios de alguna manera públicos o que han sido dotacionales. El más preeminente es el de la cárcel de Carabanchel, y luego en rojo, bueno, están los puntitos de los restos romanos, y luego en rojo está pues como esta gran amenaza sobre todo este entorno que es el de Carabanchel Zona Cero. Entonces, como reflexión final, pensar que esto es una acción dentro de las que van a caber más, que esto es un contenedor de asociaciones y de grupos además de diferentes, o sea, de capacidad de aglutinar diferentes acciones, y que el potencial que tiene es que al final es aglutinador de ideas y de referencias de todos, porque contiene el elemento de alguna manera conector de todo ello, que es el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, aprovechando... Espera. Sí, Miguel. Sí, al lado de estos romanos y más que habías comentado, porque yo tenía conocimiento que iban a hacer como un diario, una carretera que iba a pasar por ahí por el tema del descampado de la cárcel y demás, que iba a venir desde Nuestra Señora a la Luz. Ahí eso se paralizó porque encontraron restos, no sé si romanos o... Sí, eso es toda esta mancha roja. En realidad es un proyecto que había para continuar vía Carpetana y luego por el Camino de los Ingenieros, y continuarlo en realidad para conectarlo con la M40. Con el Pau. Sí, con el Pau. Hay mucha gente que le interesa eso. Vamos, buenas, me llamo Rosa. Trabajo en el ayuntamiento, estoy formadora ambiental, así que encantada de venir a veros. He estado mirando hoy... Te puedes levantar y así te vemos Sí. mejor, oiga. Vale. Buenas tardes. He estado cotilleando hoy lo de a ver qué partes de Carabanchel, en concreto lo de la vereda de la ermita de Santa María Antigua. Es esto. Es toda, no es Carabanchel la Luche, es toda... Espera un segundo, foto. Es toda Carabanchel. Sí, Carabanchel. De toda la vida, vamos. Bueno, si Luche era Carabanchel también, porque es que siempre era Carabanchel. Así que, y bueno, en el visualizador urbanístico, que es de acceso a todo el público, pues vienen calles. Hay una calle que se llama, que está dentro de la cárcel, que se llama la calle Ercilla o algo así. Erika, que por cierto, Erika arbórea es el brezo, que es una planta, ¿no? Porque como si de planta, pues todo lo llevamos ahí. Y que está, pues eso, si esto es la cárcel, es como una calle que hay aquí. Y todo esto está lleno de callecitas que están proyectadas así, menos un espacio aquí que está como en blanco. O sea que el plan es del 97. Entonces el Viales se separó realmente porque había restos. No, es que eso, gracias por recordármelo, porque es que llegó Esperanza Aguirre, no sé si os acordáis, que hizo una ley de la Comunidad de Madrid que daba igual que hubiera restos históricos. Vamos a tapar. Sí, efectivamente, hizo una ley, no sé si en 2002 o algo así, que dijo, si vemos restos históricos no nos hagamos líos, le echamos un poquito al lado y tal. O sea que... Dice que habían firmado los vecinos porque querían un hospital. ¿Qué pasó con eso? Sí, También, sí. porque se dicen muchas cosas. Claro, los vecinos han firmado no sé qué, pero el plan del 97, ahí está. Perdonen, pero voy a interrumpirles más que nada para que podamos seguir, Sí. porque al final la idea es que tengamos un rato para todas las dudas que vayan surgiendo, porque vamos a seguir hablando sobre muchos de estos temas constantemente. Mucha información se va a repetir en ese sentido. Ahora quizás nos vamos a salir un poquito de esto, vamos a limpiar un poquito el cerebro, por favor, y vamos a pensar en algo que aparentemente para prácticamente el 99% de esta sala no es realmente importante a nivel personal. A nivel ético, por supuesto que sí lo es,
pero que es precisamente el tema de la Vereda de Aluche. Es un patrimonio natural que tenemos y es un patrimonio que ahora mismo nos van a exponer Antonio Rey y Juan García. Y ahí va. ¿Antonio está por ahí? Es la primera vez que me pasa que el ponente se va a fumar. Hola, buenas. Vale. Bueno, pues soy Antonio Rey y me toca hablaros un poquito del tema del proyecto que tiene de la zona cero, pero ligado a un tema más bien de urbanismo y un poco también el tema de destinación. Hay una figura en la cual nosotros podemos exigir a las administraciones darle lo que se llama BIC, bien de interés cultural. Es la figura jurídica por la que se da la protección del patrimonio histórico. Dentro del patrimonio histórico está el patrimonio arqueológico y dentro del término municipal de Madrid existen ya dos zonas arqueológicas y que están delimitadas y otorgan cierta protección, es decir, limitan el tipo de usos, el tipo de construcciones que se puedan hacer, está todo recogido en lo que es un BIC, un bien de interés arqueológico. En la zona fronteriza entre los distritos de Carabanchel y Latina está históricamente documentada la existencia de varios yacimientos. El croquis ese que ya han puesto, pues le vamos a volver a ver otra vez, ese famoso croquis de un maestro de Carabanchel que el hombre tomó la iniciativa de con sus alumnos empezar a hacer unas pequeñas exploraciones arqueológicas. El posible perímetro y de su extensión pues abarcaría lo que sería la prisión provincial, el cementerio parroquial y la ermita, así como su entorno más próximo. Lo que tenemos que pensar es que la existencia de un yacimiento ecológico y también de una vía pecuaria, ahora explicaremos también el tema de la vía pecuaria, son elementos que deben estar protegidos urbanísticamente, al igual que lo está dicha ermita. La ermita, aunque no lo parezca, aunque se esté cayendo a cachos, ya está declarada como bien de interés cultural. Lo que pasa es que tampoco están haciendo mucho por protegerlo, ¿no? Y a la vez tenemos dos desarrollos urbanísticos posibles, demandas sociales, vecinales y que existen en este entorno, ¿no? Aquí tenemos el famoso croquis. La primera sería dar usos sociales y culturales a los terrenos públicos de la cárcel y, o sea, primero los terrenos de la cárcel, suelo público para proyectos públicos. Porque parece que no, es que es de defensa, no es de interior. No, vamos a ver. Eso era de interior cuando había una cárcel. Eso es suelo público. Eso es lo primero que tenemos que empezar a mentalizar. Y la segunda, que iría a continuación de la primera, pero no por eso deja de ser más importante, es eliminación de barreras arquitectónicas. La línea 5 de metro divide lo que es el barrio de Aluche con esta zona, queda absolutamente pues, lo que es un metro en trinchera, que tampoco sería muy difícil, aquí no haría falta ni hacer túnel, aquí sería poner una tapa, porque realmente la catenaria del metro va por debajo de la rasante. O sea, y se eliminaría, se crearía ahí un espacio que desatascaría un poco el intercambiador de Aluche, que ya sabéis que es una zona conflictiva de tráfico y donde el peatón tiene que ir por unas aceras muy estrechas y tal. Es importante que antes de estos dos desarrollos que hemos hablado, es decir, qué terrenos sociales le damos a los terrenos de la cárcel, qué uso les damos y cuándo y cómo eliminamos estas barreras arquitectónicas, que también estaría la Avenida de los Poblados. La Avenida de los Poblados, tal como está diseñada ahora como una vía rápida, también es una barrera arquitectónica que en algún momento el ayuntamiento, las administraciones responsables del tema deberían darle un aspecto más de lo que es una calle más de Madrid y no una autopista urbana, ¿no? Bueno, ya hemos pasado, pues en este croquis, yo como soy carabanchelero renegado, ¿no? Los de Aluche somos al final, como hubieran dicho antes,
todo lo que es el distrito Latina, la parte de que lo que es los barrios de Aluche, sería Lucero, pues eran las antiguas dehesas, eran zonas que no estaban urbanizadas, pero eran del término municipal de Carabanchel Bajo. A partir de la Avenida de los Poblados era como si la división, como si dijéramos, más o menos. Pues en este croquis, que ya lo hemos visto antes, lo único que hemos hecho algunas acotaciones, el tren que en principio era un negocio que querían llegar a Villaviciosa, pero luego se lo quedaron los militares. Este es el tren que parte de ese explanamiento que tuvieron que hacer para el tren, que venía por camino de ingenieros, tenía una estación prácticamente coincidente con la actual Eugenia de Montijo, y vemos que ahí se genera una barrera ya que cruza, que en este caso el croquis, claro, hay que darse cuenta que es un croquis, ¿no? No sé yo si exactamente ese tren cruzaba lo que era la vereda. Aquí vemos nuestra vereda, ¿no? Aquí vemos todos los restos romanos, la ermita centralizada, y vemos también el sitio donde se encontró más o menos, bueno, es un croquis hecho por el señor Florín, el maestro, sobre el mosaico de la Villa Romana. Bueno, es una zona de olivares, había pinares. El Sanatorio Esquerdo también es un importante patrimonio. Fue el padre de la psiquiatría, vinieron gente de Europa a estudiar los métodos que este hombre utilizaba. Tenemos entonces la vía del tren y tenemos marcado, y aquí tenemos nuestra vereda. Aquí viene la vereda Villaviciosa, veremos que también tiene el nombre de vereda de Guadilla. Nosotros le hemos puesto vereda a Luche por acortar un poco, porque es camino, vereda de... y cómo entroncaba con lo que es el casco antiguo de Carabanchel Bajo. Pasa un poquito. Antes de meternos con el Madrid romano, con un poquito, pues remarcar que la iglesia mudéjar del cementerio, que ahora no van a hablar, es BIC desde 1981 y que ya tiene una protección. Como zonas arqueológicas que habían en Madrid, se halla lo que es el yacimiento arqueológico del recinto histórico de Madrid, o sea, excavar al lado del Palacio Real, excavar en la Plaza Mayor, pues todo tiene cualquier obra, cualquier intervención que tiene que pasar por ahí un equipo de arqueólogos y ver lo que se va sacando, lo que tiene valor, lo que no, y por dónde tienen que ir las intervenciones. Y la otra es la de las terrazas del Manzanares. Aquí no llegamos por muy poquito, porque sería el valle en forma de escalones que fue formando durante el terciario, o sea, hace bastantes años, se fueron formando esos escalones, en el cuaternario luego se fueron rellenando esos escalones, pero la cota de protección que marca el BIC, el bien de interés cultural, son 600 metros. Entonces nosotros nos quedaríamos un poquito fuera, aunque este tipo... está denominado zona arqueológica, las terrazas del Manzanares, la protección que tiene es zona arqueológica, pero está más pensado en el tema de paleontología, de restos de fósiles, de piedras de siles, ya sabes, bueno, el San Isidro, ahí hay un monumento, ahí ha habido yacimientos, como si dijéramos la paleontología española, pues tuvo sus orígenes en los areneros de la construcción del Nuevo Madrid, en el 1800, hubo un señor, el señor Barradas, que les dijo a los obreros que estaban por allá, y si veis alguna cosilla rara me la retiráis, a la que están sacando arena para construir Madrid y sacar arcilla para los tejares. Entonces nos vamos al Madrid romano, y en el Madrid romano lo que vemos en podemos trazar una línea entre lo que es el Valle del Tajo, ¿no?, con lo que es la calzada romana de Fuenfría, los Villarios, y si trazamos una línea vemos que aparece justo si Madrid tiene un pasado romano, porque están como locos, porque esto de que Madrid sea de origen árabe, parece que hay gente que le gustaría más que fuera de origen romano, pero de momento lo romano que se ha encontrado no es en el término municipal antiguo, en el casco antiguo de Madrid. Se han encontrado las murallas árabes, pero en el margen derecho del Manzanares donde aparecen los restos romanos. Getafe, Villaverde, Carabanchel, nuestro mosaico, y en la Casa Campo también vemos esta diagonal que pasa por aquí, que sería una antigua calzada romana, ¿vale? Las villas romanas, cuando decimos la villa romana de Carabanchel, la villa romana de
de Villaverde, no estamos hablando de ciudades, porque claro, como en Madrid decimos la villa y corte, en el caso de los romanos estamos hablando de pequeñas explotaciones agrarias, y que también tenían un uso residencial. El Imperio Romano, nosotros siempre nos hemos quedado con el tema de que los romanos, lo que su poderío, lo que les hizo perdurar ese imperio durante tantos siglos, solo el Imperio egipcio yo creo que duró más que ellos, porque ellos duraron bastante tiempo, no fueron las grandes ciudades ni su poderío militar. Realmente su gran poderío fue el tema de las comunicaciones, las calzadas y el poderío agrario. O sea, el uso agropecuario que daban del campo, eso les hizo ser una potencia. Pasa. Bueno, esta ya la conocéis, lo único es señalar un poco el cuadro de la historia de Juan Mier, que es un naturalista ilustrado suizo, que estuvo residiendo en Carabanchel, que le conocían el tío cigüeño, debía tener una buena picota al hombre, y se dedicaba a hacer buenas... ¿Cómo es el mote que le pusieron? En los pueblos ya sabéis que Carabanchel era un pueblo y lo de los montes pues como que... Entonces este es uno de los cuadros que hizo de los alrededores de Madrid. Pasamos con nuestra guita. Nos metemos de lleno en las vías pecuarias. Son caminos de transhumancia que durante siglos comunicaron zonas de pastoreo. Eran las autopistas de la Edad Media y de la Ilustración. Es decir, ¿qué pasa? Que siempre que pensamos en transhumancia pensamos en ovejas y en pequeños pastores. No. Esto era el mayor negocio. O sea, en Castilla el mayor negocio que tenía era la lana de merina. Y los grandes rebaños no eran de 4 propietarios, eran de la nobleza. Y eso les dio privilegios. O sea, ser agricultor en aquella época era mejor ser un noble y tener las tierras, y crearon una serie de infraestructuras que no solo son los caminos, que son como las autopistas ahora, están las zonas de servicio, zonas de descanso, el área... Pues una vía pecuaria llevaba toda esa infraestructura. Por la ley ahora están protegidas. En la Comunidad de Madrid hay más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias. Estas vías pecuarias, y hablando de la nuestra, se conserva un tramo libre, aproximadamente 1 kilómetro, comprendido entre las tapias del cementerio, las vías en trinchera de la línea 5, y por el otro lado estarían los terrenos de la antigua cárcel y del CIE. Pasamos. Aquí tenemos un ejemplo de las más importantes. Vemos que es una cosa típica castellana. Porque en ninguna parte de Europa existe un fenómeno como el de la cantidad de vías pecuarias que tenemos. Y las vías pecuarias, que ya veremos que por ley son suelo público. Pasamos. Bueno, como ya he dicho, soy aluchero, soy carabanchelero, entonces renegado, entonces yo me voy a mi zona, me voy a mis aluches. Y saco aquí, esto es un plano militar, un extracto de un plano militar del año 1856, me parece, sobre las dehesas de Carabanchel. Los militares ya a raíz de un polvorín histórico que hizo Carlos III, que también pintó el tío cigüeño, pues ese polvorín, a partir de ahí, pues empezaron a hacer prácticas militares, a probar los cañones, y se fueron expropiando y apropiando de todos esos terrenos que eran de la gente de Carabanchel Alto, en su mayoría, y también de Carabanchel Bajo. Aquí pues hay cosas muy curiosas, vemos los 3 ríos, el Meaques que va por la Casa Campo, vemos el Luche, el Aluche, que también su nombre en la toponimia de Carabanchel es Caraque, es el arroyo Caraque. Lo que pasa es que según nos íbamos acercando a Manzanares empezaban a llamarle Luche, la vaquería de Luche, las arrolladas de Luche, pero normalmente en la toponimia de Carabanchel siempre aparece como arroyo Caraque. Y aquí, entre los 2 cerros, el cerro de la Mica, que entonces era la Talayuela, y el cerro Almodóvar, que en cuya ladera luego estaría está la ermita un poquito y estaría el hospital militar, vemos el arroyo Caño Roto, que también en Valdeceladas, también se la llamó de 20.000 maneras ese arroyo, aparece con muchos nombres. Y también da nombre pues, a un barrio pues, que está en la frontera de la actual de Latina y Carabanchel. Pues vemos también en esta zona, en el famoso polvorín, vemos el Camino de Galicia, que sería la Avenida de los Poblados, la carretera de Aravaca. A mí siempre me hacía gracia decir que pensaba que alguien de Carabanchel se fuera a Galicia, sin pasar por Madrid. Pues entonces sí, los tenientes de Carabanchel no tenían que ir a pasar por la Puerta del Sol para coger la carretera a La Coruña. Lo tenían clarísimo. Cogían la carretera, venían los Poblados, carretera de Aravaca, y enganchaban la carretera a La Coruña pues a la altura de Aravaca. Vemos también aquí lo que es donde estaba el palacio.
El manicomio, bueno, Narvalaga manicomio, bueno, es lo que aparece aquí. Anteriormente fue un colegio de 1845 que luego el doctor Esquerdo pues, lo aprovechó y lo rehabilitó para sus nuevas terapias. Cosa más destacable, pues nuestra vereda, la tenemos marcada en verde. Vemos nuestra vereda, cómo sale del núcleo de Carabanchel, cómo deja la ermita a un lado, cómo deja el sanatorio a otro y se mete ya dirección a lo que sería la carretera de Extremadura para unirse con la Cañada Real de Madrid, que es esta verde, que vemos que aparece por ahí. O sea, era una red de pastoreo trashumante y que lo empleaban también, pero ya os digo que no solo es para pequeños pastores, aquello era una gran infraestructura, era muy grande. Y era para los ricos, claro, era para la COE, como dice Juan, la COE de entonces, ¿no? Eran los empresarios de entonces, eran los ganaderos. Entonces, por eso eran la Real Mesta, o sea, tenían el apoyo del rey. O sea, ellos podían decir, si yo me hace falta aquí una de 43, bueno, entonces no eran metros, eran pies castellanos, no barras castellanas. Lo medían, pues, vamos, quitaban terrenos, que expropiaban. La Villa de Madrid tuvo muchos problemas con la Mesta, tuvo muchos problemas y además de los segovianos que eran muy expansivos y estaban todo el rato quitándonos, de hecho Móstoles era de Segovia hasta hace 2 días, como bien dice, y Navalcarnero, o sea, Segovia, la villa de Segovia era muy expansiva y Madrid siempre estaba ahí entre que era una zona de cruces del tema ganadero y con los privilegios que les tenía la Mesta, pues deterioraban la calidad a la agricultura y los medios que había en la villa, pues si encima los segovianos venían y también nos quitaban cosas, pues... bueno, el CHIP, como ha dicho Felo, ¿no? El CHIP es el acrónimo de Campamento Carabanchel, Historia y Patrimonio, que el objetivo es defensa del patrimonio histórico. Tenemos que, entre todas y todos, tenemos que lograr reivindicar, argumentar y conseguir, primero, la clasificación de la vía pecuaria y, si fuera posible, la declaración de zona arqueológica. Yo creo que es una labor de cualquier ciudadano medianamente concienciado el luchar por mantener ese patrimonio. Ambas reivindicaciones tal vez pueden ser objetivos finalistas o no de esta plataforma cultural que hoy presentamos, pero también tenemos de ser conscientes de la incidencia que a largo plazo pueda tener para la constitución de los terrenos de la cárcel, equipamientos sanitarios, sociales, culturales, eliminación de barreras arquitectónicas, soterramiento del tramo. Sin duda es un importante reto el que tenemos delante, el proteger este patrimonio que tenemos y a su vez pues, dar un uso a esos terrenos que son muy necesarios para ambos distritos. Sobre la cárcel, pues esto lo he sacado de un artículo antiguo, son más de 20 años que se lleva reivindicando el tema. Realmente el tema de la cárcel es... si hay algún sitio donde tiene que haber un centro de memoria histórica, tiene que ser la cárcel de Carabanchel. Ahí han estado detenidos la mayoría de los presos políticos. Los mismos presos republicanos son los que construyeron O sea, me da igual que sea de carácter nacional, autonómico o municipal, pero ahí tiene que haber algo ligado a la memoria histórica. Que ponga a Carabanchel en el centro un poco del tema de la memoria histórica, pues algún tipo de recinto que pueda ser visitado y que la gente no solo vaya a ver el Cortilandia cuando vienen a Madrid, la gente de provincia, sino que sepa que también en Carabanchel hay cosas interesantes que ver. Pasamos. Bueno, ahí tenemos a los presos construyendo la cárcel. Y esto ya, para finalizando, pues otro plano, esto es una pequeña chapucilla de juntar Carabanchel alto, Carabanchel bajo, los terrenos, y aquí marcamos nuestra vereda, en verde, la vereda que llamamos La Lucha, pero bien, como bien han dicho, prácticamente no discurre por el distrito Latina, pero al final aquí un poco lo que se trata es que el patrimonio, pues yo soy de Aluche, pero la ermita es tan mía como lo puede ser con alguien de Carabanchel, O sea, yo lo siento como patrimonio también nuestro. Y pasamos, y ya pues finalizar, y lo único ahora os dejo con Juan, que es el padre
el alma mater de la cañada de la vía pecuaria, y pido un fuerte aplauso para él porque se está haciendo una labor encomiable. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Carabanchel Bajo, la zona que te llaman Mataderos, la concesión me ya ha dejado de existir, la zona de Urgel, y toda mi vida ha sido aquí ahora. Si vivo en el Paso de Extremadura, soy carabanchelero y bueno, tengo raíces también por otro. Incluso mi padre llegó hasta salir aquí gente de edad que entienda de esto. Trabajaba en lo que eran las fronteras interiores, que eran los arbitrios o los fielatos. Antes el fielato estaba en la zona de Urgel, de Metro Urgel, y luego cuando se agrupan los municipios, o sobre Madrid, los municipios de los años 50 y por ahí, trasladan la frontera a Carabanchel Alto, donde están las cocheras de Carabanchel, y se coloca la frontera. O sea, son cosas realmente medievales y tal, lógicamente ya no existe eso, ¿no? Bueno, eso, pero bueno. Luego quiero hacer una cuestión, y disiento con el Antonio, esa cuestión de que si romanos o visigodos, es que en realidad aquí todo Dios somos de Etiopía, joder, vamos a dejarnos ya de historias. Hemos salido todos de Etiopía, y digo, con esto quiero romper con esa historia que hay de las razas y los orígenes, etc. En fin, no, es una pequeña digresión, ¿no? Es decir, tenemos que reivindicar, somos todos cuando salimos ahí a dos patas ya, así de Etiopía, hace ya muchísimos años, ¿no? Luego fuimos repartiendo y luego pues lo hacemos todos más o menos y tal. Pero bueno, esto como una digresión. Y bueno, y yendo al tema que me lleva, casi me ha contado muchas cosas de las vías pecuarias. Yo soy de Ecologistas en Acción, y llevo ya bastantes años en este tema, soy un activista social, y bueno, pues me muevo en el ámbito de esto del activismo, es la ecología social, y en este caso las vías pecuarias lo trabajo con gente que hace la transhumancia, y bueno, tengo mucha relación con este asunto. Las vías pecuarias, como bien ha dicho Antonio, es un bien de dominio público, y en toda España miden 125.000 kilómetros, 125.000 kilómetros de longitud, y que ocupan la superficie de la provincia de Pontevedra. Y luego a nivel de Madrid, pues serían 4.200 kilómetros más o menos, y que ocupan 12.000 a 13.000 metros hectáreas. La Casa de Campo mide 1.500, pues haceros idea la superficie que ocupa la vía pecuarias en cifras teóricas, porque se estima que un 30% está usurpado por infraestructuras, viviendas, construcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ya yo he marcado un minutito por cada cuestión. Entonces decidimos que había que ir a conquistar los tramos de vías pecuarias que quedan en Madrid. Y bueno, pues aquí tenemos una muestra de que, bueno, pues había que tomarlo. Estaba yo en una zona, esa vereda, de la cual se habló bastante, que venía a los poblados, hasta la ermita, va más allá, pero bueno, es un tramo que está intacto, sin ocupación ni invasión. Entonces tuvimos la idea de coger y tomar aquello sin más. Es un terreno público de todo el mundo, no es ni ningún ministerio, ni nada, es de todos, bienes de dominio público. ¿Y cómo se tomaba? Bueno, pues vamos a plantar arbolitos, hemos plantado 200 y pico árboles, y hemos concitado el interés de muchas entidades de la zona, de Carabanchel, de Latina, y incluso ha venido gente de otros lugares, ¿no? Entonces de esa manera pues hemos estado plantando, veis allí la ermita al fondo, y esto es la tapia del cementerio, y aquí está el límite de lo que era la cárcel. Por cierto, aquí la cárcel nos ha usurpado 5 metros, la esta vía pecuaria mide 20,89 metros. Aquí están unos 15, o sea, 5 metros más, ahí se tiene que echar para atrás. Entonces eso, a la hora de planes urbanísticos que se van a hacer, hay que respetarlo esto. Nosotros, ¿cómo lo hacíamos? Pues a la bravas hemos estado plantando, veis aquí jardineros y gente de a pie, ¿no? Que hemos ido allí, hemos plantado árboles, y de esta manera hemos conquistado, hemos dejado libre, porque aquí pasan coches, vehículos, y está realmente arrasado, ¿no? Luego es un lugar también, lamentablemente, los lugares públicos, es un lugar donde se deja la basura, se deja acopio de material, pasan los coches, y realmente lo que nosotros queremos es transformarlo en una zona de paseo, una zona amable, y no una zona extraña, donde veis, bueno, pues ahí todo el mundo deja la basura. Decimos en Ecologistas que sigue la línea de escombros, y te encontrarás una vía pecuaria, o sigue también la línea de alta tensión y estarás en una vía pecuaria. ¿Por qué? Porque los terrenos de dominio público son aprovechados para este tipo de cuestiones. La desprecia a todo el mundo y se aprovecha a todo el mundo de forma abusiva. Vale.
Pues esto es un ejemplo. Y luego después, bueno, esto como anécdota, fijaros que estamos, un lado veis la tapia, otra veis la malla de Carabanchel, la tapia. Pues hemos cogido el material que había en el suelo y hemos ido aprovechando para hacer un pequeño murete de protección para que no pasaran los coches. ¿Y qué encontramos? Pues bueno, pues encontramos, por un lado, los ladrillos de la cárcel de la Carabanchel, de la quinta, la sexta galería, no vienen nombres, pero ahí en los ladrillos. Y aquí, veis aquí el resto de las lápidas, al hacer los hoyos para meter los arbolitos, nos encontramos con esto, fijaros, cosas recientes. Lo cual ha surgido un cierto, como anécdota, un cabreo, porque el gestor del cementerio nos ha hecho la bronca, que ¿qué hacemos nosotros? Bueno, hemos aprovechado lo que hay ahí, y están abiertos, pueden entrar en el público. En fin, había ciertas amenazas, pero no vas a entrar en eso. ¿Qué hemos hecho por otro lado? Bueno, es aprovechar, decía, lo que hay ahí, los materiales próximos. ¿Qué tenemos? Las columnas de alta tensión de Unión Fenosa, que aprovecha abusivamente esto y nos viene de miedo, ¿no? Hemos ido con la brocha y zaca, y lo hemos pintado. Veis aquí toda la basura que deja la gente, y nosotros hemos ido haciendo poniendo arbolitos. Este es el impuesto edificio del CIE. Bueno, pues esto, aquí también utilizamos esto como pantalla didáctica, y aquí lo que os he contado, ¿no? Que son 4.200 en Madrid, y hacemos un llamamiento al personal, para que sepa que eso es un terreno público de todos, que no es una escombrera, no es un sitio, debería ser un sitio más sagrado, por supuesto. Y luego, pues, es más, ya hacemos acción sustitutoria, que se llama en lenguaje administrativo, y hacemos lo que no hacen las administraciones, y recogemos la basurita, como veis aquí, ¿no? Y bueno, y aprovechamos esto. Veis aquí el edificio del siglo XIII, y aquí una columna de Unión Fenosa, que no le da vergüenza tenerlo a 5 metros, un edificio del siglo XIII. Es el templo cristiano más antiguo de la ciudad de Madrid. Y ya con eso se dice todo, o sea, tiene un poco de respeto en todos los aspectos. Nosotros queremos hacer estas acciones, ponerlo en valor y que las administraciones hagan los deberes. Nosotros lo hacemos, los deberes está claro, lo hacemos de todo, ¿no? Plantamos, regamos, recogemos la basura, lo dignificamos, incluso hablamos con las administraciones para que eso se ponga en valor. Incluso hemos estado con el director general de Patrimonio diciendo que van a invertir una cantidad considerable para rehabilitar la iglesia, fortalecerla. Nosotros dijimos, no solamente la iglesia, sino el entorno también. El entorno tiene que ser un sitio tan desagradable. Aquí vuelvo a lo de antes, Unión Fenosa, pues eso, 5 metritos, ¿no? Y esto realmente no se da en ningún lugar del mundo mundial. O sea que una línea de alta tensión que está al lado de una iglesia románica es realmente vergonzoso. Hemos insistido, esperamos que Unión Fenosa tenga una respuesta, si no, igual se la tenemos que ir a nosotros en la Unión Fenosa. No, cortar los cables, ¿no. No, pues es una buena opción. No. Es que me ha hecho así. Sí, pero bueno. Que también. Es una buena opción. Pero bueno, no, realmente esto sería soterrarlo o derivarlo hacia otro lugar. Esto no es de recibo, esto es que la gente no lo sabe. A nivel de administración la gente no sabe el valor de esta iglesia. O sea, incluso muchos vecinos que están viviendo próximos allí no saben que tiene una iglesia románica del siglo XIII. No, o sea, realmente es increíble. Entonces, bueno, eso es uno de los argumentos más. O sea, tenemos una cantidad de tareas que nos desborda y realmente pues estamos trabajando para ello. Esperemos que si no en este siglo, al siglo que viene, quizá lo haremos en otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a ser optimistas y en este sentido estamos pidiendo que esto no sea el espectáculo. Esto me parece para cualquier día, un día que hay... Esto me parece que para el Día de los Santos. Fijaros cómo está esto. Nosotros hemos hecho una pequeña zanjita para que no entren aquí a invadir el terreno, pero claro, esto hay que ordenarlo. Esto no puede ser, no es de recibo. En fin, se está hablando de Madrid Central, de ordenar el tráfico, que haya tantos coches. Y una iglesia de este estilo, pues merece protección. Y aparte la ley de vías pecuarias dice que no pueden transitar por las vías pecuarias nada más aquellos vehículos que están relacionados con usos agropecuarios. Yo, con todos los respetos, aquí estas personas no tienen usos agropecuarios, no son ni ganaderos, bueno, algunos puede que lo haya, ¿no? Ni vienen a utilizar aquí el campo. Entonces, lógicamente, es una labor ya, formalmente es ilegal, pero claro, es una realidad. Bueno, salimos en los medios de comunicación y aprovechamos cualquier circunstancia para publicitar esto. Entonces la gente, bueno, pues realmente se extraña y si vais por ahí algún día, la gente que va a visitar aquello, pues están haciendo estudios y se está poniendo en valor. Hacemos lo que podemos y un poco más, lo creo. O sea, entonces, en definitiva, estamos en esa labor. Bueno, ¿qué más puedo decir? Pasa. Pues eso. Bueno, en esto hemos salido varias veces y realmente las televisiones quieren un poquitín buscar el morbo. Una vez una anécdota vino a Telemadrid queriendo meterse contra Carmena. Entonces dijimos, no meterse contra Carmena porque es que no puede, ni el ayuntamiento no puede coger esa basura que han visto antes. Entonces dijimos, esto de la Comunidad de Madrid, o sea, vas a tirar piedras contra vuestro propio tejado, contra la Comunidad de Madrid. Y esto es el ejemplo del rebaño que recoge
que recorre las calles de Madrid en otoño, y esto es la entrada, aquí habían 1.500 ovejas, y somos amigos de esta gente que hace la transhumancia de Asturias hasta Madrid. Este rebaño está, por cierto, no baja Extremadura, está en Villanueva del Pardillo, muy cerca de Madrid, y con algunas de estas ovejas, ya me tiro el moco, públicamente, probablemente vengan unas 500 ovejas de estas y vengan aquí, que es los terrenos de la cárcel, sobre el mes de mayo, para San Isidro, para comer el pasto. Aquella zona de Carabanchel, 18 hectáreas, se pone una cantidad de pasto, así de una altura impresionante, y queremos traer, me han prometido que sí lo traerían, 500 ovejas transhumando desde donde están hasta aquí, hasta la parte de Carabanchel, por lo cual sería un punto de atracción mediática importante, y pondríamos en cuestión muchas cuestiones, que la cárcel está, si no se ha hecho en la cárcel, que las ovejas sirven como bomberas para no comer el pasto y evitar este tipo de cuestiones, y poníamos en jaque una serie de actividades de la administración. Estas líneas, si ves aquí, un poquito así, son líneas rojas, son las líneas de vías pecuarias que recorren el distrito, parte del distrito, porque hay más, porque la Chela tiene otra vía pecuaria, y esta sería la vereda de la lucha que llamamos. Aquí está el cementerio, aquí está la ermita, este es el tramo donde estamos trabajando, aquí. Luego está invadido, pasa la Junta Municipal de Latina, los cuarteles, la pista de atletismo, pasa por los cuarteles, la Nacional 5, etc. Bueno, como veis, es un patrimonio que tenemos que defender y que lo vamos a conquistar. No su mayoría donde está construido, ya no hay nada que hacer, pero la gente donde no está construido, como es el tramo de la vereda, pues creo que ya es nuestro, pues lo hemos conquistado, y queremos hacer, por cierto, el sábado, mañana, hay una mani, y mañana estaremos algunos allí con las azadas y con unas garrafas para regar aquello, porque como no llueve, pues hay que ayudar un poquitín a los arbolitos. Y con esto quiero decir que vamos a tomar lo que es patrimonio nuestro, y porque estamos en pleno derecho, y hay que hacérselo ver a las administraciones que estamos en nuestro derecho y que tienen deberes pendientes, y nosotros lo estamos haciendo. Así que con esto nada más. Vale, muchas gracias. Juan, es verdad, es decir, este hombre ha montado una auténtica cabeza de playa en la vereda, y les invitamos a ir ahí echando una mano. Solo voy a leer una pequeña noticia: descubierto uno de los restos del poblado de Carabanchel junto a una iglesia. Esto fue hace 20 años, o sea, así se conocía el patrimonio de Carabanchel antes. Había una iglesia y casualmente alguien encontró esto. Bueno, lo que vamos a contar ahora se sale un poquito del marco, pero como decía antes, el 99% de ustedes no lo viven. El 1% que es este señor sí. Y le va a contar una pequeña experiencia, va a ser muy cortito, después seguimos hablando de patrimonio arqueológico, pero el patrimonio accesible es muy importante. Les dejo con Pedro Silva. Otro día hablaré de unas rutas que hay con patrimonio histórico que no son accesibles. En vez de que hacerla accesible, vamos a ver lo que se puede sentir a la hora de entrar a un sitio y no poder entrar. Entonces hoy voy a hacer que cuando la directora general de Patrimonio nos convocó a una reunión ahí en la calle Arenal. Bueno, pues lo primero que me pregunta Jesús, dice: ¿has visto que está accesible? Digo, sí, el portal sí. Dice: joder, miedo, pues estamos dispuestos a decirle que se bajaran y que nos íbamos a una cafetería. Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa? Que entro para allá y me veo un edificio pero maravilloso, que yo en mi vida había visto nada igual, y con 4 o 5, no te veas que estabas tú ahí, con 4 o 5 peldaños, y después de identificarnos, pues resulta que no es accesible para nada. Entonces, yo ya digo, bueno, pues subid vosotros, y ya yo me quedo aquí en la puerta, como me suele pasar generalmente, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que viene... Es que me río porque no llorar. Viene el conserje y nos dice que si queremos probar una rampa que tienen, que es móvil, para poder entrar. Que él había probado con una señora empujándola. Pues yo cojo y le digo, no me voy a quedar aquí, voy a por lo menos a reivindicar lo que es accesibilidad al patrimonio, y me atrevo a poner a subir la rampa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llego arriba, la silla se pone caballito. Pero
empujando para que no me cayera. En serio, no, es verídico. Vamos, ya una vez que está allá, yo en mi vida he pasado tanto miedo como ese día, que madre mía, que me quede como esto, y esa palabra. Bueno, pues vemos un ascensor que baja, todo lleno de cristales, digo, joder, qué lujo, ¿no? Para entrar, aquello parecía feo, para acá, para acá. Al fin puede entrar. Bueno, pues nada, hacemos la reunión. Allí muy bien, llega la hora de salir, yo asustado, que quería salir como fuera de allí. Vienen, me ponen otra vez las placas, me veo a Antonio que estaba, a Jesús, a ti y a Juan, sujetando la rampa para que no se cayera solo. Ahí, sujetando. Bueno, pues según yo bajaba, digo yo bajo aquí a todo trapo, bajé, luego se cayó la rampa, la más bajadito, ¡paf! Puse a todo patrimonio firmes, ¿sabes? Hacerlo con una pequeña lesión de brazo, de tanto empujar. Y eso te dices, bueno, ¿por qué yo no puedo, o sea, disfrutar de un patrimonio que me están negando? Que soy un enamorado de Carabanchel. Y por lo menos decir, bueno, ¿qué coño está pasando? O sea, es una reflexión que te haces, ¿no? De hecho, yo ese día necesitaba una cerveza como Dios, lo dijimos a Juan. Y palabra de honor, ¿eh? Y luego estos se fueron todos, no me fuimos y yo, pues a dar una vuelta para coger el metro, yo doy el autobús y se acabó. Esa es mi historia. Otro día hablaré más del patrimonio de Carabanchel accesible o no accesible. O sea, no puedo entrar en una iglesia, la de San Sebastián, por ejemplo, el ayuntamiento tengo que entrar por la puerta de atrás, ¿sabes? Tengo que estar viviendo una serie de cosas que dices, bueno, ¿qué leche está pasando? O sea, yo sé que un motorizado en el patrimonio pues es un lujo, pero coño, porque no lo voy a denunciar por lo menos. Y esa es la causa de por qué estoy aquí metido en este tema y quiero seguir luchando, también tengo mi derecho. Simplemente eso. Para otras cosas debería de haber para ayudar de esto. Porque para otras cosas Bueno, otro día hablaré de te lo mereces. Y ya para acabar, tenemos la última charla, ya la vamos a enfocar directamente sobre la ermita de Santa María de Antigua y se va a encargar de ella Antonio. Por favor, cuando puedas. Bueno, pues buenas tardes a... Un poquito más pegado, que es pegado, pero no sabes. Buenas tardes. Bueno, pues voy a presentaros el otro gran tema, ¿no?, que nos trae aquí, que es el tema de la ermita de Santa María de Antigua. Bueno, hay que empezar también un poco como por recapitular que todo esto viene también, o tiene uno de sus puntos desencadenantes, pues a raíz de la celebración del 70 aniversario de la anexión de los Carabancheles a Madrid, que bueno, llevó una serie de actos y de eventos que se celebraron en el Centro Cultural Napañel en el mes de septiembre, si no me recuerdo. Y bueno, pues después de una de estas charlas que estuvo allí, pues yo le comenté a Celo que en el mes de mayo pues yo bueno, he hecho una tesis sobre, mi tesis doctoral sobre Carabanchel, la memoria colectiva, la identidad. Y bueno, pues he estado con el tema dándole vueltas mucho tiempo, y en uno de esos paseos que me daba, pues por ahí, pues siempre me gusta pasear por la zona de la vereda, la zona de la ermita, y en mayo pues vi por allí que había como muchas grietas y tal. Yo decía, joder, yo claro, en aquel momento estaba con mis historias tal, y en casa como que me quedé como alarmado, yo soy arquitecto también, y decía, joder, digo, esto tiene una pinta que la verdad es que es un tanto alarmante, digo, y además, digo, ha habido lluvias últimamente en primavera, digo, este tema está un tanto que quizá habría que dar una llamada de atención. Entonces recuerdo que en aquel momento lo primero que sentí fue, digo, estoy con escribir una carta patrimonio, tal, lo que sé. Bueno, el caso es que quedé un poco ahí por mis historias que tenía, y luego pues con Felo lo comenté en septiembre. Y dije, pues por cierto, pues, paseando por el programita tal, digo, aquello, digo, vi unas grietas que pintan muy mal, qué tal, no sé. Y entonces a partir de ahí pues también empezamos como a concebir un poco la idea, y Felo y tal tiró ahí del grupo, efectivamente, y fue ahí cuando también con Jesús y tal, bueno, y también con Pedro y con más gente. Y ahí pues empezamos ya como a dar forma a eso, y ya pues como forma de llevarlo de una forma más efectiva, porque claro, por mucha carga que escribo en particular ahí a patrimonio, pues bueno, aquello puede caer en la nada. Y entonces pues quizá como para hacer más fuerza, para también coordinarse, y para que fuera más efectivo, pues empezó ahí, ¿no?
Entonces es verdad que el tema de la ermita es un tema como que empezó a aglutinar y que fue como que nos puso a todos con la alarma, ¿no? Porque estábamos celebrando el 70 aniversario de la anexión, hablando de que había patrimonio en Carabanchel y todo eso, pero se nos estaba cayendo a pedazos delante de nuestras narices. Entonces era un poco... Entonces, bueno, yo os iba a preguntar, aunque yo creo que todos sois carabancheleros fetenes, ¿cuántos de vosotros sabíais ubicar antes de esta charla perfectamente la ermita de Nuestra Señora del Antiguo? Ubicar perfectamente. Bien. ¿Y cuántos de vosotros habéis entrado Bien. ¿Y todos también sabíais que era el edificio más antiguo en Piedra? Sí. Ha sido a gusto, es un público... El templo de Demón, pero ese no vale. El templo de Demón no puede ser. Claro, ese está en Papuleros portado. No, pero bueno, pues eso está muy bien. Pues os voy a decir que sois, dentro de la población del distrito, como decía Felo, son 250.000 personas. Sois una excepción porque la mayoría de la gente desconoce este hecho. Y ya no solo dentro del distrito. Es que si salimos del distrito de Carabanchel, si le preguntamos a alguien de Vallecas, o del centro de Madrid, o de Argüelles, o de Cuatro Caminos, si conoce la ermita del Antiguo, puede pensar que vamos de Guadalajara o de Azuqueca de Henares. Entonces, sí, puede. Entonces, ese es el tema. Había, de hecho, salió hace poco que vi un vídeo que subieron, creo que fue en el ABC, dando una noticia, que preguntaban a gente que por los bloques, creo que era esta zona de aquí de la calle Pinillos. Nuestra Señora la Luz. Me preguntaron a mí. Ahí, pues había gente también que salía que no sabía identificarlo. Mucha gente que no sabe. Por eso digo que esto es un caso que la verdad es que se agradece que la gente aquí ya venga con los deberes, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero no eran de Carabanchel a los que preguntaron. Sí, pero es que Sí, no de me otros tampoco... sitios, hay mucha gente de Carabanchel duda que no lo sabe. Pero Es mucha que es gente- una desconocida. Efectivamente. Entonces, claro, ¿por qué es un lugar que es verdad que ha quedado como tan relegado y tan olvidado? Pues bueno, hay que decir que es que lo que conocemos como la ermita de la Antigua es justo, precisamente, aunque hoy sea como una tierra de nadie, que está entre un cementerio y un solar, fue precisamente el origen y el núcleo de Carabanchel. Porque Carabanchel, como se ha dicho antes, se ha esbozado, era un núcleo único, no era Carabanchel Alto ni Carabanchel Bajo, era solo Carabanchel, y estaba alrededor de la zona de la actual ermita. De hecho, la ermita era la iglesia parroquial de ese primer Carabanchel, o ese Carabanchel remoto. Entonces, este Carabanchel se formó a partir de aquellas villas o construcciones romanas que eran de carácter agrícola, eran como fincas, como cortijos, que estaban por la zona, y eso pues fue aglutinándose, se conformó una alquería, que la alquería eran como los poblados que abastecían de grano y de comida al Majerit, a la Marit, que era la fundación islámica de Madrid, y que bueno, que derivó, como conoceréis muchos aquí, la famosa teoría de que Carabanchel no se sabe, está la gente dividida, unos dicen que viene de Garbanzal, porque dice que suministraba los garbanzos a Madrid, y otros dicen que viene de caravana, de las caravanas que cruzaban. Yo digo siempre, y siempre cuando paso por ahí lo pienso, que si esas piedras hablaran, las de la ermita, serían las únicas fuentes que nos dirían de dónde viene realmente Carabanchel. O sea que este es el único testigo que nos podría decir el origen de Carabanchel, el nombre de Carabanchel, lo cual ya de por sí pues, nos tendría que hacer pensar pues, la joya que tenemos aquí. ¿Qué ocurrió? Pues que en un momento dado, bueno, en esta zona, aquí, San Isidro, el patrón de Madrid, claro, trabajaba los campos de la zona. Y os voy a contar una cosa que no sé si quizá muchos conoceréis, que bueno, todo el mundo conoce por la imagen de San Isidro, el patrón de Madrid, lo que era San Isidro y tal. Pero es curioso que la vida de él la puso un conocimiento de la gente o lo sacó como de la memoria popular un personaje, se llama Juan Diácono, y que escribió un códice, ¿no? Y que es el que empieza a poner en conocimiento de toda la península la figura de San Isidro. Entonces es curioso porque este hombre recoge de la gente de la época los famosos 4 milagros primeros. Bien, pues os voy a comentar que de los 4, ninguno tiene una localización geográfica exacta, salvo uno que lo ubica en este sitio. O sea que el origen medieval, el único milagro de la crónica esta que habla de San Isidro ubicado en un sitio geográfico, está ubicado en este sitio. Entonces os lo voy a contar porque merece la pena, por lo menos para ir introduciéndonos un poco, y porque es interesante, ¿no? Y porque hay una placa además que lo pone ahí, que lo ha puesto en el ayuntamiento, que ahora os comentaré, que es una placa muy ambigua, pero han puesto una placa mucho más apegada a temas históricos y mucho más rigurosa,
Pero bueno, y además dan como por sentada con esa placa y todo el mundo sabe lo que es. Bueno, aquí tuvo lugar el milagro del lobo y la gente dirá, no sé, ¿quién era el lobo? Claro, efectivamente. Entonces, os voy a contar porque lo escribía así, ¿no? Juan Diácono, ¿no? Que mucha gente atribuye que decía que en realidad su identidad era Juan Gil de Zamora, que dice que era un asesor nada más y nada menos que de Alfonso X el Sabio. O sea, que en la época era alguien que era una persona pues, bastante instruida, ¿no? Y bastante próxima a la realeza. Bueno, pues cuenta literalmente esto, ¿no? Está escrito en latín, pero bueno, en la traducción cuenta. Aconteció asimismo un día de fiesta, en tiempo de verano, que habiendo entrado como de costumbre a rezar en la iglesia que llaman de Santa María Magdalena, dejó el borriquillo a la puerta. En esto entran en la iglesia unos muchachos y le dicen: levántese corriendo, padre Isidro, que viene un lobo a comer a su burro. El santo varón le respondió: hijos, id en paz, hágase la voluntad de Dios. Acabada la oración, salió tranquilo y halló al lobo muerto, y junto a él ileso su jumento. Ante esta maravilla penetró de nuevo en la iglesia para dar gracias a Dios, pues su misericordia salva a los hombres y a los jumentos. Bueno, hay otra teoría, como digo yo, porque esta es un tanto cruel, en el sentido de que el lobo acaba falleciendo. Pero hay otra que es una versión más feliz, en la que dice que el lobo lo domesticó y se convirtió como en el perro que iba con él, que va como el perro que va con él a labrar. A mí me gusta más la segunda versión, en la que le da una segunda oportunidad. Pero bueno, anécdotas así al margen, con esto lo que quiero decir es que era un lugar que estaba vinculado pues, a un personaje que en el imaginario medieval de Madrid era muy importante. Y entonces, este hecho era la ermita, lo remite a la ermita de la Magdalena, que era una construcción que no es la actual, sino que estaba en el mismo solar que la actual. Y que en su puerta o en su entrada, la tradición popular decía que San Isidro, que también era cocero, habría hecho un pozo. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo la construcción medieval, la primera, la que conoció San Isidro, se sustituyó por esta, y el pozo que estaría afuera, que ahora lo veremos en la foto, quedó dentro, porque se consideraba como milagroso, y había como que preservarlo y como que tenerlo dentro del recinto sagrado. Luego, esto nos muestra pues eso, la importancia que tenía este lugar. ¿Qué ocurrió? Sí, si puedes ir pasando. Este es el códice, ¿no? Una de las páginas del códice de Juan Diácono, donde cuenta la historia. Y bueno, este es uno de los dibujos que aparece en el Arca de San Isidro, que está en la Catedral de Almudena y que es del siglo XIII, de la época de la ermita, y en el que, bueno, pues aquí podemos imaginar un poco, me gustaba traerla aquí un poco también para que la veáis, porque nos transporta un poco a ese Carabanchel, ¿no? De aquella época, ¿no? Cómo iba la gente allí, ¿no? Vestida, tal, la época esta, como los cantares de gesta, de los romances, de esta época medieval, ¿no? Como caballeresca, como de... Ah, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a finales del siglo XV, comentaba Miguel en la primera charla, el Carabanchel originario de repente pues, se escinde, se divide en dos. No está muy claro el motivo. Puede ser que quizá, como ya en la frontera con Al-Ándalus había ya bajado ya a Granada y ya no había peligro ni riesgo a que pues, hubiera una nueva oleada, ¿no? Una invasión musulmana que volviera a expulsar a los cristianos, pues hizo probablemente que esta gente pues, empezara a ponerse a hablar de los caminos principales, que antes pues, les daba miedo porque pensaban que una invasión pues, podría venir por los principales caminos. Y entonces pues ya por tema de comercio, ya para pues, fomentar la comunicación con Madrid, se pusieron pues, en lo que es el actual General Ricardos, y pues por algún motivo, pues quizá porque habría clanes distintos o lo que fuera y tal, pues uno decidió ponerse más abajo y fue Carabanchel de abajo, y los otros pues en la colina y fue Carabanchel de arriba. Y este antiguo núcleo originario pues fue quedando despoblado, abandonado, pues tipo pues, como lo podéis imaginar, Polvoranca, ¿no? El actual Polvoranca, que está todo allí tal, o sea que yo quedo ahí. Y la antigua iglesia parroquial se convirtió en ermita. A finales ya del siglo XVIII se le llama ya ermita de Nuestra Señora del Antiguo, porque originariamente era de la Magdalena. Y entonces pues la situación que hay pocas imágenes a lo largo de la historia, es cierto, pero sí que nos permiten trazar más o menos un recorrido de la misma. Entonces en la imagen anterior veíamos la ermita hacia el siglo XIX, primeros, que bueno, ya os habéis tratado de ver esta imagen ya en la tarde de hoy. Y bueno, pues era una época en la que Carabanchel era la zona de las fincas de recreo, tiene ese aspecto bucólico, ese aspecto ahí que bueno, sale como un ambiente muy pastoril, muy idealizado también. Con el tiempo, pues bueno, esa ermita se convirtió en la capilla del cementerio hacia el siglo XIX, y pues ahí fue como languideciendo con el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Como digo yo también, que en el año 1940 se construyó la cárcel de Carabanchel, como todos
sabéis. Y en ese sentido yo también pienso que la construcción de la cárcel también supuso una condena también para la propia edificación, porque la dejó como aplastada por esta presencia de estos muros, la dejó como tierra de nadie, era una zona inhóspita. Yo recuerdo de niño ir paseando por aquí, y todos tendréis también los recuerdos de que desde la cárcel por la gente gritaba, llamaba, pasaba también la Guardia Civil por aquí con los 4x4, es decir, no era una zona para nada agradable, ni daban ganas de dar paseos por aquí. Y entonces, como siempre me he formado esa imagen de que la cárcel también supuso una condena para la ermita. Entonces la ermita que llega pues en estos años, los 70, 80, hasta finales de los 90, es una construcción a la que se le han añadido bastantes adosados. Estaba encalada, estaba como enfoscada, de blanco, y bueno, pues tiene un aspecto, pues estaba medio cegado, ¿no? Los muros, estaba... Sí. Este es el aspecto que tenía a finales de los 90. Yo recuerdo haberla conocido así, siendo hasta fotografías del año 98 o 99, así, con este cartel, los barrotes, bueno, estaba como muy enmascarada, podríamos decir, pero aún así se apreciaba toda la singularidad, ¿no? Y como el carácter tan peculiar que tenía esta construcción. Entonces, bueno, afortunadamente, y antes de que, porque la verdad es que vamos, yo creo que estuvo un tris de haberse ido por los suelos, y bueno, en el año 81, como ya se ha comentado, se ha repetido, fue declarada bien de interés cultural. Hasta este mismo año era el único BIC o bien de interés cultural del distrito de Carabanchel, que como recordemos tiene una población pues como la ciudad de Málaga, y solamente tiene un único BIC, que era este. Ahora ya tiene otro, que es este lugar en el que estamos, que es la finca Vista Alegre, que ya después de tantísimos años es el segundo BIC que tiene Carabanchel. Yo creo que tendría que tener alguno más, pero bueno, ya poco a poco parece que va... Y entonces, en aquella época, pues a finales de los 90, bueno, más bien ya hacia el 2000, perdón, se acometió una restauración de la misma, que es la última que se ha realizado. Este es el aspecto pues, que tiene ahora mismo si fuéramos por allá. Entonces este es el aspecto de la última restauración. Aquí vemos que había aquí una ventana que desapareció, bueno, se le devolvió el aspecto de los muros vistos de mampostería, se le quitó aquí el añadido que había aquí adelante, bueno, la escalera que tenía como adosada, una escalera caracol metida como una especie de elemento de ladrillo también desapareció y le han puesto como un polvo de acero más moderno. Pero bueno, el tema es que pese a todo aquel arreglo, que supuso una inversión de dinero, no, si puedes pasar por atrás. Pese a toda esa inversión que supuso pues, un desembolso importante y que pues era eso, ¿no? Demostraba también pues, la obligación que tiene la administración para mantener este patrimonio, yo siempre pensé que, o nunca comprendí, porque tampoco se llegó como a reactivar o como a poner en valor, porque no apareció nunca nada, ningún cartel, nada, o sea, simplemente se tocó lo que es el edificio y el resto quedó exactamente igual. Entonces, era este lugar inhóspito que lo que ha hecho es que, por mucha restauración que se haga, que como veremos ha sido insuficiente con los años, encima pues aparece de forma recurrente con grafitis, pintadas... Eso sí que es muy fuerte, lo de los grafitis es que había que cortarlo de claro, pero porque la gente tampoco sabe realmente la importancia que tiene. Pero bueno, es que es vergonzoso. Luego es verdad que el único cartel que se puso, porque uno llega allí y no sabe aquello, de qué año es, ni qué importancia pudo tener, estamos hablando que era la antigua iglesia parroquial del Carabanchel medieval, que estaba a su vez sobre restos romanos, joder, es bastante importante, pues no hay ni un solo cartel ni nada, y lo único que se puso fue esta placa por parte del ayuntamiento, que además, como yo os decía antes, no puede ser más ambigua, ¿no? Y más... Aquí estuvo la iglesia de Santa María Magdalena, a la que venía a rezar San Isidro cuando trabajaba en estos campos y no tuvo lugar el milagro del lobo. Claro, aquí estuvo, parece que la importante era la otra y no esta. Cuando, si la otra vale, era importante, pero esta es la que realmente... Porque realmente la otra construcción era incluso de madera, más perecedera. Y luego además, pues bueno, no sé, digo yo que teniendo referencias a decir aquí esta es la iglesia de España antigua, que fue la antigua iglesia parroquial de Carabanchel desde el siglo XIII hasta el siglo XV, no algo tan vago ni tan... Sí, puedes explicarlo, pero también que expliquen que han cambiado las calles, que se llaman de otra forma. Claro, pero está todo muy... Yo creo que aquello fue algo incompleto. Esa calle se llamaba Magdalena. Sí. Entonces, ¿qué importancia tiene la iglesia de la antigua y que no está puesta allí en valor? Y
que es por lo que también pues, empezó como nuestra protesta y nuestro, es decir, vamos aquí a... Pues es que está en nuestra cultura, en nuestra historia, es que hay que valorarlo. No, claro. Entonces el tema es que mucha gente no es consciente de eso. ¿Y por qué la ermita de la Antigua es, además del edificio más antiguo de Madrid, un edificio a preservar? Pues porque es de los pocos vestigios de lo que se llama el arte mudéjar en Madrid. El arte mudéjar era el arte que hicieron los musulmanes, o la población de origen musulmán que vivía con los cristianos en las tierras reconquistadas. Viene de la palabra árabe que se llama mudayyan, que significa al que le está permitido quedarse. Esta gente, que era de origen musulmán, eran muy buenos albañiles y muy buenos carpinteros, y eran, pues, en temas de la construcción se echaba mano de ellos. Entonces se produjo una arquitectura que es como una arquitectura que es como de mestizaje, ¿no? como de mezcla, que tiene pues estos arcos de herradura que casi parece que nos remiten, ¿no? Como a la arquitectura más del sur, de la Alhambra, de la Sierra de Córdoba. Y bueno, pues es una arquitectura bastante singular y aparte que bueno, que es que tiene pues de la Edad Media, una media de 600 y 800 años. Entonces, de los pocos restos que quedan del mudéjar en Madrid tenemos la Casa de los Lujanes, que es esto, que está en la Plaza de la Villa. Sí. Después, el campanario de San Nicolás de Bari, que es del siglo XII-XIII. Algunos autores dicen que incluso pudo ser el alminar de una antigua mezquita, lo que sería como la mini giralda madrileña. Y aquí tendríamos el de San Pedro el Viejo, también en la Latina, y que este es del siglo XIV, es decir, este es más moderno que la ermita del Antiguo. Este incluso sería como de unos 70-80 años después. Y que se hizo con motivo de la reconquista de la ciudad de Tarifa, para que nos ubiquemos. Claro, no, viendo lo anterior, yo me pregunto, ¿ninguno de nosotros imaginaría que esta torre apareciera con grietas de arriba abajo? O que la casa de los Lujanes, aquí se cayeran las cornisas, se desprendieran los balcones, nadie lo concebiría. Pero lo que ocurre es que la ermita está donde está como en un lugar que es como un limbo y además está en Carabanchel. Entonces, porque es una joya también arquitectónica no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel regional. Pues porque el mudéjar pasó también, como por lo que comentaban de la transhumancia, también se estuvo dirimiendo contra dos focos. Estaban por un lado los segovianos y por otro lado, en este caso, los de Toledo. Entonces, hay dos focos en el mudéjar, tampoco voy a entrar así mucha disquisición, pero para que más o menos ubicarnos, también la importancia que tiene. Existe el mudéjar de origen segoviano, que lo que tiene son los ábsides como poligonales, es decir, con caras rectas, y arcos de medio punto. Y luego está el mudéjar de origen toledano, que es como más árabe, más tipo musulmán, que lo que tiene son ábsides semicirculares y además arcos, pues eso, ¿no? Polilobulados, de herradura, etc. Este es uno de los ejemplos que la Comunidad de Madrid considera en sus catálogos y guías como el representante máximo del mudéjar toledano en Madrid, que está en San Martín es como en Valdilecha, que es curioso, que es una iglesia que ha sufrido también bastante reconstrucción y no conserva todos los elementos, y sin embargo tenemos aquí el ábside de Santa María de Antigua, que sorprendentemente no aparece tampoco pues, puesto en valor, y en lugar de estar con esta categoría y tan bien preservado, lo que tenemos es convertido en aparcamiento. Pero es que es un arte. Luego tenemos aquí la otra diferencia, el mudéjar, como contábamos, porque la ermita esta vemos que tiene como primas, ¿no? A nivel arquitectónico en la provincia, con edificios muy parecidos. Tendríamos este, ¿no? Que es como más tipo segoviano, que son arcos de medio punto, y aquí está pues bastante arreglado, bastante tal. Y luego tenemos la ermita antigua, el estado en el que está, que bueno, poco hay que añadir, ¿no? Aquí tenemos los arquitos estos que tiene, ¿no? Como que simula como esta filigrana, y que lo que llama la atención es precisamente que siendo una arquitectura tan sencilla y tan modesta, realmente es una arquitectura de gran belleza, ¿no? Una arquitectura como que es como elegante y que además tiene como mucha vocación, ¿no? Es como una arquitectura como muy oriental, ¿no? En medio de, casi podríamos decir, en medio ahí de una vereda en Carabanchel, ¿no? Que es impresionante. Claro, esta misma construcción que se hizo pues, con muy pocos medios y por gente pues, que eran albañiles, ¿no? Ahí probablemente no hubo detrás ningún arquitecto, o como lo entendemos hoy día, ni hubo plano, ni hubo proyecto de construcción como tal. Claro, esto también provocó que efectivamente sea un edificio frágil. Es un edificio frágil que probablemente, es decir, no tiene una cimentación potente, no es, pues eso, no es pues, como pueda ser una iglesia o una catedral, una colegiata, un edificio de más importancia. Probablemente este edificio empezó a tener problemas
relativamente pronto. Porque a mí siempre me llama la atención el tema de la torre. Sí, bueno, aquí lo vemos, aquí, la torre, que curiosamente siempre a mí me ha recordado la vocación, cuando uno la ve de frente, que parece como una especie de alminar de una mezquita, así medieval, ¿no? Porque parece como algo más casi cordobés o casi más de Granada que del norte, pero es cierto que quizá, porque la parte inferior es macizada y este campanario es único en la Comunidad de Madrid, porque en este estilo, porque es rectangular y es una forma que es totalmente que no aparece reproducida en ningún otro lugar. Y la base además está macizada, entonces probablemente yo he pensado alguna vez, aunque esto son solo hipótesis, que quizá empezaron a hacer la torre para que fuera de proporción más cuadrada y quizá empezó a dar algún problema de hundimiento y por eso tuvieron que hacer la maciza y hacer solamente este trozo, ¿no? Que simula como que quieres una espadaña pero no acaba de estar. Pero bueno, son hipótesis, en cualquier caso creó una arquitectura singular y que es única totalmente. Es decir, esta iglesia no tiene otro igual en toda la Comunidad de Madrid, es decir, que estamos hablando de un monumento a nivel regional. Dentro, pues está el famoso pozo, ¿no? Esto ya, claro, esto ya es leyenda, es folclore popular, que la gente pues habla de que este pozo lo hizo el mismísimo San Isidro. Lo que sí se sabe es que el pozo tiene 16 metros de profundidad, está hecho a pico, es decir, está hecho a mina, picando a pico y pala, con un diámetro de unos 70 centímetros, si mal no recuerdo, y bueno, es curiosa la historia, de que también nos debe hacer pensar también en relación con el tema del patrimonio de lo que es como el patrimonio más inmaterial o lo que es la memoria de la gente, la memoria colectiva, que es que desde siempre se habló que esta era la ermita del pozo de San Isidro, pero curiosamente este pozo hubo un momento que se le perdió la pista, porque esta iglesia se compartimentó, se fabricó, etc. Pero siempre había quedado, por lo que yo he podido leer en fuentes, ahora con gente también, siempre había quedado la leyenda entre la gente más madrigal de que había el pozo de San Isidro, el pozo de San Isidro, el pozo de San Isidro. Y fue en torno al año 98-99, si mal no recuerdo, con motivo del 50 aniversario de la anexión de Carabanchel, que hubo bastantes trabajos que se hicieron sobre el distrito, creo que fueron pues, Sánchez Molledo y Faucha, si mal no recuerdo, que redescubrieron este pozo y bueno, pues lo dejaron así a la vista a partir de una reforma. Y es curioso porque la gente, todo el mundo apuntaba a un pozo, parece que se le ha perdido, pero resulta que el pozo está mal. Entonces es interesante, ¿no? También, ¿qué tiene la otra cara de esto? Pues que el agua que sigue corriendo en el pozo, si uno se asoma, el agua corre, es ese agua la que está dañando ahora mismo. O sea que el pozo que originó la construcción de la ermita también es la que le está como un poco minando y como un poco... es como la cara y la cruz, ¿no? Entonces, claro, yo os preguntaba si muchos habéis estado dentro, porque la verdad es que es una pena, ¿no? que una joya de este tipo sea muy poco accesible, porque realmente, si mal no recuerdo, los horarios de apertura, creo, no estoy acordando por la memoria, los sábados, creo que a primera hora de la mañana, de 10 a 11, a las 11, antes de las 11, misa de 11 y luego cuando acaba el oficio ya se... Y ya, por eso. Claro, entonces, estamos hablando de un BIC que quizás tendría que tener otro tipo de... no lo sé, es un tema complicado. Entonces es verdad que yo me ha pasado de cuando esta ermita salió en el programa, que igual no sé si lo conoceréis, que se llaman antes Entre Madrid, este punto en la historia, se llamaba. Recuerdo que al poco de tiempo de salir en emisión yo pasaba por la zona y atrajo a gente que debía ser de otras zonas de Madrid, porque todos me preguntaban y tal, y me decían, ¿y a qué hora abre esta ermita? Y yo les decía, pues buena pregunta. Y digo, pues mira, abre solo en horario de misa y los sábados. Y la gente, claro, es algo que la verdad es que da un poco de pena. ¿Qué tiene dentro? Pues dentro tiene algunas de las pinturas murales medievales más antiguas de la ciudad de Madrid. Tiene en un coro alto leones y castillos, que aquí, bueno, la cámara mira tampoco es una maravilla, pero bueno, se ven aquí los castillos, que simulan el escudo de Castilla, lo cual permite fechar la ermita a mediados del siglo XIII, porque es cuando se produjo la unión de Castilla y León con Fernando III. Entonces es una manera de fechar, porque aquí no existe ni piedra fundacional ni se sabe realmente, pero bueno, se estima que fue del siglo XIII. Tiene sentido además que le hicieran de estilo toledano, porque hasta el año 1220 aproximadamente Toledo fue propiedad particular del arzobispo de Toledo. Es decir, la había comprado esto, era como las tierras eran del arzobispo de Toledo. Entonces probablemente había todavía mucha población o traerían artesanos de Toledo, de la escuela de Toledo, y se quedaron por la zona, y ese fue el motivo por el que tiene ese aire, que es que si uno ve la ermita antigua parece que estuviéramos pasando por el centro de Toledo, por la iglesia de Santo Tomé, por la iglesia de bueno, cualquiera de allí, ¿no? San Román, cualquiera. Dentro también
la ermita tiene este granazo monumental también, que es original, todo es original de la época. En la restauración apareció en el ábside una serie de pinturas murales, también medievales, que, bueno, la verdad es que se han perdido bastante porque, claro, en el siglo XVI y XVII el interior de las iglesias se lució de blanco, porque había enfermedades contagiosas como la peste, y los frescos y las paredes que tienen pintura se sudaban la humedad, y como medida sanitaria e higiénica lo que se hicieron fue enfoscarlas de blanco para evitar esa mortandad que había. Y este retablo que aparece aquí es también retablo original, es posterior, del siglo XVII, y se hizo con motivo de la canonización de San Isidro en 1622. Luego, lo cual demuestra que aunque ya en aquella época fue una ermita perdida en un descampado, para que nos entendamos, de Carabanchel, cuando canonizaron a San Isidro se mandó a hacer un altar especial para este lugar. ¿Vale? Era un sitio que tenía también una carga simbólica muy importante. Entonces, claro, estas noticias que he traído son de este otoño, 30 de septiembre de 2018. Una joya, cada uno pierde distinto. Una joya del siglo XIII oculta en un descampado. Sufre vandalismo, lo hemos visto, necesita rehabilitación y carece de indicaciones a pesar de ser bien de interés cultural. El ABC. Las pintadas, la basura y las malas hierbas inundan la ermita de Santa María de la Antigua, tan olvidada que casi nadie sabe dónde está. La ermita de Santa María de la Antigua, y continuaba, es el templo cristiano más antiguo de Madrid. Y La Vanguardia, que salió, creo que fue 4 del 3, es decir, este mismo mes. Las pintadas, la basura, las malas y perdón, denuncian que la iglesia mujer más antigua de Madrid está rodeada de escombros. Claro, uno podría pensar, bueno, pues quizás son titulares alarmistas, quizás tal, ganas de llamar la atención, pues dándose un paseo uno por allí, vamos, y fue las fotos que yo le enseñé en su día a Felo, que lo vi, claro, estas grietas eran realmente alarmantes. Entonces, es verdad que esta fachada, siempre por aquello que os comentaba, de que es bastante humilde en la construcción, ha sufrido un desplome, que de hecho se intentó arreglar con este contrafuerte, que también es bastante antiguo, que posterior, pero no se sabe exactamente la fecha, pero puede ser del siglo XVIII o XIX tranquilamente. Pero aquí vemos que se pusieron unos testigos que tienen la fecha, pone 2012, si mal no recuerdo, y se encuentran superados. Se supone que cuando se supera un testigo es para que se encendan las alarmas. Claro, aquí es una foto del ábside y bueno, quizá aquí en la foto pues, no se aprecia al 100%, pero bueno, aquí se ve la humedad, no sé si lo veis verdoso, y esto literalmente está empapado. Esto está empapado y esta piedra se deshace como el hojaldre. Y esto ahora mismo parece una tarta de hojaldre, realmente. Entonces, claro, sorprende y a ver, sí, es fácil también a posteriori ver las cosas más fáciles y qué habría hecho y qué no habría hecho, pero sorprende que si se hace una rehabilitación no dejes alrededor algo y dejes que crezca esto aquí, no lo sé, porque es que está subiendo la humedad que esto se la está comiendo literalmente. Aquí vemos, ¿no? Otra grieta por asentamiento. Esto también es otro testigo que he puesto y aquí, bueno, pues también aparece otra grieta en el contrafuerte, aunque bueno, el contrafuerte realmente no está haciendo realmente mucho, pero bueno, así que está en ese sentido tal, pero estas sí son realmente preocupantes. Y esto es de esta aparente luz que es posterior, que me llamó la atención y que no pude resistirme a hacer la foto, que alguien, esto me lo encontré allí, alguien había metido una moneda de 50 céntimos. Sí, yo lo vi literalmente, yo vi la moneda allí y dije, no me lo creo. Y le hice la foto, la moneda de 50 céntimos. Ahora está dentro. Pues estaba dentro, claro, sí. La sacarías, ¿no? ¿Yo? La sacarías. Sí, yo. Total. No, pero está la comunidad. Pues alguien la ha tenido que... Y esto es el interior. Claro, esta foto creo que se ve también en el ABC. Esta hornacina de aquí tenía una pintura mural pues, del siglo XVII y XVIII, bueno, geométrica, y la han tenido que llevar los de patrimonio para preservarla, porque se iba a ir al garete. Es decir, ahora mismo ha sido arrancada como misión preventiva, ¿no? Y aquí tenemos el muro que está totalmente embotado. Está embotado. Y este muro se deshace. Estas son fotos de Jesús, que ha ido también haciendo un seguimiento muy exhaustivo y lo ha hecho de mucho más tiempo. Y bueno, aquí vemos también, ¿no? varios lugares. Leía también, incluso en el artículo que sale en el ABC, que el mismo párroco decía que se le fundía la bombilla cada 2 por 3 de la humedad. Entonces también son fotos de la zona del ábside, ¿no? Entonces, todo esto es de humedad. Son paredes mojadas, empapadas.
Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de la situación? ¿Y qué os queríamos comentar? Pues bueno, que en el año 2000 tienen lugar, 2000, 2001, año arriba, año abajo, tienen lugar las últimas obras de restauración de la ermita, que fueron las primeras que se hicieron desde que se declaró Vic, en el año 81, es decir, que también hay que decir que se tomaron su tiempo, porque pasaron 20 años desde que alguien decidió hacer algo. En el año, por lo que sabemos hasta ahora, y ha salido en prensa también, esta información, en 2017 se realiza una ITE por parte del Ayuntamiento que avisa a los dueños, a los titulares, que es el arzobispado, que no va a pasar la ITE, que tiene daños estructurales, pero el arzobispado por sí mismo no tiene capacidad para arreglarlo, sino que depende de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Eso también hay que tener en cuenta, de que es un tema que eso, el titular es arzobispado, pero las obras las tiene que hacer la Comunidad de Madrid. O sea, que pasa la mano de uno a otro, pues, Ahí está. ¿quién corresponde arreglar esto? Es patrimonio, el que tiene que arreglar el Lo que tiene que titular. arreglar patrimonio. Y cultura, tanto que aportan a otras cosas con cine y con esto, ¿qué pasa? Que esto no es historia, no es cultura, Claro. es de vergüenza, de verdad. Entonces nosotros en noviembre de este año pasado fuimos a hablar ahí a Patrimonio, como ha comentado Pedro y Felo. Bueno, nos dijeron que sí, que estaban al tanto, que de hecho ya existe, y es verdad, que existe ya un proyecto de rehabilitación firmado por otro estudio que no es, que es otro estudio diferente, no es tampoco es otro estudio distinto, que sí, que contempla más cosas, que tal, pero que bueno, por temas administrativos de aquí y allá, y estamos en elecciones, todo esto, el inicio de las obras está previsto, según contaba también la noticia de prensa, en primavera, pero no sabemos más. Y esta es la última noticia que ha salido en el ABC, hace 2 semanas casi, y hablan de que eso, de que en primavera se va a empezar a arreglar. Hablan de cosas que sí que parece que esta vez se van a hacer de una forma pues, más intensiva, como poner un canalón exterior, dicen que también las baldosas que se pusieron en la reforma anterior no transpiran y van a poner las que transpiran, se va a cambiar otra vez la techumbre abriendo como aireadores para que ventile realmente. Y bueno, esa es un poco la situación. El muro que se está desplomando va a poner como un trenzado interior, bueno, parece que la cosa está ahí, pero claro, inicio previsto es lo que se dice. Entonces yo pues traía así a colación un ejemplo que, ¿verdad? que me parecía muy interesante y que ojalá, que también hay ejemplos buenos y también se puede aprender de cosas que no están muy lejos, que están en Madrid, sí, se puede, y que es el castillo de la Alameda de Barajas. Es verdad que hay que decir que la situación administrativa era totalmente distinta, porque esto dependía del ayuntamiento y el ayuntamiento lo adscribió a la red de museos municipales, pero lo que me interesa es lo que vino después, ¿no? Este edificio estaba así hasta el año 2000 algo, se usaba de lugar de botellón. Nadie conocía en Madrid, es el único castillo que hay en pie en la ciudad de Madrid. Sería como el equivalente a la ermita, pero un castillo. Nadie en Madrid, o casi nadie sabía que en Madrid había un castillo que estaba en Barajas, muy poca gente, ni los mismos vecinos. Entonces, a partir de ahí empezó una labor en serio de consolidación, de rehabilitación, fue a partir de 2007. Se puso como un lema el Castillo de la Alameda, el Castillo de Madrid, se hicieron publicaciones, allí cuando uno va hay un cartel que te pone el foso del castillo, la historia del castillo, el único castillo de Madrid, lo contextualiza, la gente que está allí ya sabe que es algo que merece la pena. Entonces, y luego también, esto García es muy interesante, que también es algo que podríamos tomar nota aquí, es que se han hecho incluso talleres allí pues, con institutos, con colegios, con centros de mayores, va la gente allí, entonces pues se lo enseñan, hacen visitas. Y claro, frente a eso, y con esto quería acabar, el tema es que sobre todo de esos ejemplos que se pueden aprender cosas y que no nos pillan muy lejos, también no repetir errores del pasado, que antes se ciñó solo al edificio y descuidó todo. Es decir, yo creo que no tiene sentido gastarse un pastizal en rescatar esto y que no se venga abajo y mantener esto aquí, que es un peligro totalmente, porque esto, vamos, podría pasar cualquier cosa, que esto incluso aquí, pues con esto es que vamos, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Hasta un coche hace unos años se empotró contra la torre, contra el pie de la torre, en una noche. Entonces, claro, yo veo ilógico, pues eso, actuar solo, yo creo que hay que hacer algo más integral y que realmente conservando la ermita en sí, por supuesto, y el entorno, es la única manera en la que se podrá salvaguardar y hacer una restauración que realmente merezca la pena y que la salvaguarde. El Ministerio de Cultura que intervenga en varias cosas, pero que lo solucione. Es que es una pena, que esté abandonado, cuando están dando obras para hacer mezquitas. ¿Cómo pueden hacer esto?
La verdad es que... ¿Cómo lo pueden permitir? A ver, ¿cómo lo pueden permitir? Me lo digan. No, por eso no. Bueno, no sé, espero que os haya... Bueno, dicho esto, no sé si nos echan ya. ¿Hay alguien por aquí del SEPA? Teóricamente tendríamos hasta las 7, pero podemos aprovechar. Yo tengo que recordarles, y perdónenme que sea tan insistente, las fichas que les hemos ido dejando, fichas con la petición de datos para aquellos que quieran seguir informados de las próximas actividades que vamos a hacer. Y se abre el ciclo de palabras. Yo solo les quiero comentar una cosa en primer lugar, y es que la voluntad política para arreglar estas cosas depende de la voluntad de los ciudadanos, de los que dependen ellos. Es decir, si nosotros no hacemos nada, pues seguramente no vamos a poder avanzar. Sí, bueno, un momentito. Esta entidad surge para rescatar el patrimonio y ponerlo en valor, y tiene un nombre muy similar a una entidad que federa entidades como esta. Se llama Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Aquí tenemos un ilustre representante, aquí ese caballero de barbas. ¿Y tú? Y bueno, es una persona muy notable, muy conocida en la red de comunicación, y él podía dar una opinión y invitarnos a Carabanchel, Ciudadanía y Patrimonio, a federarnos en Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Bueno, es mi opinión. ¿Quieres decir algo? Di algo, venga. Yo, en realidad, buenas tardes. Yo simplemente venía a saludar a Antonio porque me tenía que ir. Yo venía un poco... Bueno, hola, buenas tardes, ya de paso. Nada, que enhorabuena por la iniciativa. Creo que realmente hay mucho trabajo por delante en Carabanchel, especialmente. O sea, bueno, en realidad, iba a decir en toda la ciudad, pero en realidad en toda la provincia, en realidad en todo el país. Hemos sido un país que hemos dejado durante mucho tiempo pues que desaparecieran las industrias, hemos dejado de ser productores, nos estamos dedicando al sector terciario, es decir, se está descomponiendo todo el tejido social del país, y estas cosas son las que vertebran, o sea, que la gente se interese por su territorio, por su cultura, por su historia, y que nos veamos en estos foros y tal. Entonces, efectivamente, Madrid Ciudadanía y Patrimonio en realidad fue una unión de asociaciones que nos encontrábamos manifestándonos delante de Gallardón por los parquímetros, no sé qué, entonces veíamos a esas mismas convocatorias pues, por el Betty High, aparecían las listillas, y nos empezamos a conocer en ese término, y al final pues bueno, hubo un poco una buena relación y catalizó aquello en esta asociación que este año cumple su 10º aniversario. Entonces, bueno, pues si agrupa a 18 actividades, ¿no? Sí, 18, 20. Bueno, hay algunas que se suman, otras que a veces pues, se disuelven porque la plataforma de cines y teatros pues, desapareció y tal, pero bueno, que en suma pues, hay muchos colectivos que estamos trabajando y pues efectivamente sería estupendo que Carabanchel pues, también estuviera, ya lo está porque Salvemos la Cárcel de Carabanchel por un centro por la memoria y por la paz, forma parte, es también miembro fundador de la asociación, o sea que de alguna manera tenemos presente siempre Carabanchel, pero sí, desde luego Vistalegre, que hay también muchísimo trabajo por hacer por recuperar esta gran finca maravillosa que sería el segundo retiro de Madrid, así que bueno, pues ánimo y bueno, y gracias porque está muy bien.